¿Sí? Bien, vamos a comenzar. Muy bienvenidos a todos y a todas, buenas tardes. Acá en la sala y en el Zoom, es un poco raro eso de hablar como presencialmente y también a la máquina, o a la máquina que está ahí en este caso. Pero muchas gracias a todos por la convocatoria. Creo que hubo harto interés en este tema y en este coloquio que organizamos en el marco del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, de un proyecto Fondesit, pero también tiene la particularidad de que es en conjunto entre los dos centros, en el que varios de nosotros participamos, el COES y el CEDEUS. Por lo tanto, puede ser un buen espacio de diálogo y de conversación sobre este tema particular que a varios de los que estamos acá nos ha interesado en el último tiempo. La idea de esta actividad es tener 4 presentaciones, como aparece en el afiche que estuvo circulando, relativamente breves, ¿cierto? Vamos a ser ahí exigentes con los tiempos de 15 minutos, para después pasar a un comentario. Ahí le agradezco enormemente a Juan Carlos Castillo, que accedió a participar como comentarista de este coloquio, y que nos puede ayudar ahí en la conversación sobre la medición, sobre los conceptos y sobre la operacionalización de esta idea de cohesión específicamente barrial, que es quizás la particularidad de esta conversación, ¿cierto? Siempre ha estado sobre la mesa un poco la idea de cohesión social. Acá lo que quisimos es ponerle una cierta escala, una cierta espacialidad para poder continuar esa discusión. Entonces, el formato es ese de consecutivo de 4 presentaciones, después el comentario de Juan Carlos, y luego también queremos escuchar un poco al público que está interesado, que tuvo una alta convocatoria, como decía al principio, y vamos a hacer una ronda de preguntas, donde Valentina va a estar sistematizando ahí las preguntas que puedan hacer en el chat, para tener un tiempo un poco de esas respuestas. Se van a ir acercando a la mesa a medida que vamos presentando. Y en el fondo ese es el formato de la actividad. Así que de nuevo muchas gracias a todos y a todas, y vamos a comenzar con la primera presentación, que la va a hacer en este caso Gabriel Otero y María Luisa Méndez, cohesión barrial como forma de privilegio. Así que Gabriel, ponte acá y lo vamos pasando desde este computador. No voy a hablar. ¿Parte no? Sí, claro. Ya. Buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, con María Luisa vamos a presentar entonces vamos a partir con el coloquio y vamos a presentar sobre la cohesión barrial como forma de privilegio. Igual voy a hacer alguna distinción ahora al comenzar, ¿ya? ¿Paso? Sí. ¿Así? ¿O para el lado? Bueno, igual cambiamos un poco el título por el enfoque que tiene el coloquio, ¿no? Pusimos cohesión barrial, definición y operacionalización. Vamos a partir inicialmente con la idea general de cohesión social, ¿no? Que ha sido un concepto central, bueno, todos los que estamos acá más o menos sabemos, en la sociología y otros campos como la geografía, los estudios urbanos, por sus eventuales beneficios al bienestar general, no físico, mental, de las comunidades en general, y también se ha hablado de que es beneficioso para el funcionamiento de la democracia, etc., ¿no? Hay una relevancia ahí detrás del estudio de este fenómeno de la cohesión social. Y se ha estudiado la cohesión social en función de distintas escalas, ¿no? Estas son un poco 3 distinciones importantes de hacer en un comienzo. Se puede estudiar desde distintas escalas y unidades sociales. Pueden ser espacios geográficos, países, ciudades, barrios, asociaciones, grupos sociales, clases, también se ha estudiado la cohesión. Por definición, la cohesión social es un concepto que opera a nivel colectivo, es un poco como obvio. Por lo tanto, se caracterizan fundamentalmente como características agregadas de estas unidades. Pero dichas características también se pueden evaluar a nivel individual, como dice en la presentación. Pero en ese caso ya como que cambia un poco la noción del concepto y hablamos un poco más quizás de apego, ¿no? Como las personas que residen en estos espacios se
vinculan con estos entornos, unidades, etc. Y un tercer punto interesante de destacar es que en la mayoría de los casos las manifestaciones de la cohesión social son propiedades de la distribución de la pertenencia de los individuos a determinadas unidades sociales. ¿Sí? Esto es importante porque a veces la cohesión social se refiere a aspectos como objetivos, por ejemplo, imagínense las estadísticas de criminalidad, pero al parecer es un poco más correcto, dado que esto habla sobre el apego de las personas, de residentes, ¿no? Es quizás un poco más adecuado estudiar disposiciones, actitudes, percepciones, representaciones que tienen las personas sobre esos lugares, ¿no? O estos grupos, cual sea la unidad social. Estos tres puntos nos parece relevante tener en cuenta para hablar de cohesión barrial, porque nosotros nos estamos enfocando en una escala específica, ¿no? Nos enfocamos entonces como, no solo en una escala, sino que también en referencia a esta escala, cómo las personas se vinculan a esta escala. Proponemos una definición a nivel colectivo, pero también una definición a nivel más individual, ¿sí? Hemos estado trabajando nosotros en estudios que abordan a nivel colectivo el concepto como cohesión social, pero también ahora estamos trabajando en estudios que tienen que ver más que nada con la percepción individual, ¿sí? Y vamos a sugerir una operacionalización que está basada en los trabajos que hemos desarrollado, ¿sí? Nos enfocaremos en definir dimensiones, subdimensiones, y algunas medidas que son posibles para capturar entonces cada una de estas y por lo tanto englobar este concepto. Hay que destacar que buena parte de la propuesta que hay acá, hemos hecho algunas mejoras con el tiempo, lógicamente, están en una propuesta que publicamos en Urban Study, bueno, este año, pero en verdad salió el año pasado, que se llama Neighborhood Cohesion as a Form of Privilege, ¿sí? Un puntito también para agregar ahí en la presentación es que tradicionalmente en la literatura proveniente de las ciencias sociales, la cohesión, en términos más amplios, ha tenido un fuerte componente más normativo, ¿no? De lo que se espera que sea un tipo de vínculo de las personas en términos de la unidad a la cual están, digamos, vinculadas. Pero nosotros lo que hemos intentado hacer, no solo en este trabajo, sino que también en COES, ha sido entender también cuáles son aquellas estructuras que permiten, ¿verdad?, desarrollar ese tipo de vínculos, ¿ya? Entonces, más que esperar, en fondo normativamente, que las personas van a desarrollar culturalmente una forma de apego, por ejemplo, también tratar de entender cuáles son las distintas formas de apego en condiciones de segregación, desigualdad, exclusión o también de privilegio, ¿ya? Entonces, también ha habido siempre una discusión entre lo que tiene que ver con lo más, con lo que hablamos del trabajo también con Juan Carlos, toda esta dimensión como más subjetiva de la condición del vínculo, con también aquellos aspectos estructurales, ¿verdad?, que permiten o no esa forma de apego de los individuos a distintas escalas, sobre todo la escala más social, ¿no? Claro. Y un aspecto relevante en relación con eso es que ustedes se van a dar cuenta que nuestra definición es bastante como analítica, ¿no? Pero eso ya, entonces como que no nos basamos en alguna perspectiva en particular para hacer una definición de la cohesión, sino que la vamos a conseguir como un estado, ¿no? Y eso es una cuestión que está mucho más orientado a la investigación empírica luego de la definición de ciertas dimensiones. No vamos a entrar en esto, pero nuestra propuesta se basa igual en una extensa literatura que ha abordado la cohesión barrial en función de distintos componentes, actitudes, comportamientos, incluidos, por ejemplo, el sentido de la pertenencia, normas y valores compartidos por residentes, confianza en vecinos, participación local, etcétera, ¿no? Para que se den cuenta que esto no nace como de la nada, digamos, que se nos ocurrió. Y la mayoría de estos intentos por abordar la cohesión barrial han subrayado la multidimensionalidad, de ahí la necesidad entonces de dar cuenta de dimensiones y subdimensiones específicas, ¿no? Bueno, vamos entonces a lo importante. Nosotros definimos la cohesión barrial como el estado del vínculo colectivo entre residentes de un determinado barrio. Así de simple, muy analítico, una definición muy analítica, y obviamente es un concepto que opera a nivel del barrio, ¿no? Pero también proponemos una definición a nivel como individual, por así decirlo. Apego al barrio, ¿sí? Como las personas dicen estar vinculadas a los barrios. Y lo entendemos como el grado en que un residente se relaciona de manera significativa con su barrio, ¿no? Es como una definición, como otro nivel. Entonces, la cohesión barrial
se puede examinar empíricamente, de acuerdo a lo que nosotros proponemos, a partir del examen de actitudes y comportamientos de residentes en torno a 4 dimensiones fundamentales, ¿sí? 3 de estas dimensiones están propuestas en el artículo que les mencioné con anterioridad, y una la hemos agregado ya en el último artículo que estamos trabajando, el último estudio. La primera dimensión es el sentido de pertenencia, la segunda, que es una dimensión claramente más emocional, relaciones sociales, como la segunda, la tercera, el compromiso con el bien común local, y la cuarta es el respeto y comprensión mutua, ¿sí? Que creo que luego le cambiamos el nombre, así que quizá hay una modificación. Pequeñas como distinciones sobre cada una de las dimensiones, ¿sí? El sentido de pertenencia, que vendría a ser la primera dimensión, representa el grado de apego emocional y afectivo al barrio. Eso es lo que nosotros sugerimos. Involucra símbolos, significados que son relevantes para que los residentes se mantengan en esos lugares, ¿sí? Por lo tanto, habitualmente es una dimensión que contiene otras subdimensiones, por ejemplo, el arraigo físico, si las personas quieren irse o no del barrio, el sentido de identificación, cuántos se identifican o no con el barrio, el sentido de pertenencia propiamente tal, ¿no? Si es que las personas se sienten que forman parte de o se sienten integradas al barrio. Y por lo tanto hay medidas posibles, ¿no? El grado en que residentes se consideran a sí mismos como pertenecientes al barrio, identificados, y si se quiere, que una cuestión que ya mencioné, esa es como la bajada más directa. La segunda dimensión que nosotros hemos propuesto es el de las relaciones sociales, ¿ya? Que representa el grado de atracción social entre residentes. Y aquí las subdimensiones son bastante sencillas, ¿no? Y también se comparten un poco con la operacionalización que se ha hecho a nivel de la cohesión social, ¿no? Por un lado están las interacciones sociales, que tienen que ver con la calidad o la cantidad de los vínculos en el barrio, que pueden ser tanto fuertes como débiles, ¿no? Por ejemplo, puede ser incluir tener un vecino como alguien con quien uno discute problemas esenciales en la vida, o más débiles es que uno tiene como, por ejemplo, actitudes más cordiales y se saludan, etc., ¿no? Esta distinción entre lazo fuerte y lazo débil. Y también, lógicamente, está la confianza residencial, ¿no? Por ejemplo, el grado en que las personas, los residentes confían en sus vecinos. Y también se podría destacar, por ejemplo, el reconocimiento mutuo y también la tolerancia entre vecinos, que es algo que no, pero son cuestiones que hemos estado pensando. Medidas posibles, por ejemplo, la frecuencia de visitas mutuas, la inclusión de vecinos en redes personales íntimas y tener relaciones agradables, que eso ya es algo que ya he mencionado. La tercera dimensión, que es la del compromiso con el bien común local, la entendemos como el grado de involucramiento y responsabilidad de residentes con el barrio, ¿no? Y sus habitantes. Y por lo general, o sea, nosotros, basándonos en literatura anterior y también pensando un poco en lo que hemos estado trabajando, incluimos 2 subdimensiones. El compromiso cívico, como inclinación de residentes a trabajar por necesidad y bienestar del entorno y de sus residentes. Y por otro lado, la solidaridad local, ¿no? El grado de apoyo, por ejemplo, que manifiestan residentes con sus contrapartes en el barrio. Por ejemplo, algunas medidas para bajar esta propuesta: el grado de residentes participan en clubes, organizaciones locales, el grado en que recurren a vecinos en busca de apoyo, por ejemplo, cuando se pueden cuidar a los niños, etc. Típicas conductas de apoyo o de solidaridad. Y es que hasta ahora las 3 que Gabriela ha mencionado, es importante entender que lo que hemos intentado hacer es mostrar la diferencia entre la escala de lo social y la escala de lo barrial, ¿ya? Porque nuestra problematización ha tenido que ver con dejar de entender que porque ocurra cierto tipo de estado del vínculo a nivel social, eso necesariamente se traduce a la escala barrial, ¿ya? Y justamente cómo estas 2 escalas pueden no necesariamente ir en la misma dirección, e incluso puede ser problemático, como lo que argumentamos en el artículo Urban Studies, donde muchas de estas dimensiones se acumulan positivamente en el barrio y se reproduce un cierto tipo de vínculo que es muy favorable a los intereses de ese colectivo.
Entonces también puede ocurrir que, por ejemplo, el compromiso con el bien común local sea muy determinante respecto de el privilegio no que una comunidad pueda tener, o incluso también para enfrentar situaciones de exclusión, ¿ya? Pero eso no necesariamente implica que las personas que manifiestan un compromiso a nivel local también lo vayan a tener a nivel social. Entonces, también eso ha sido como parte importante del argumento. De hecho, es teóricamente más probable que el apego local sea detrimento de la cohesión a nivel como más societal, ¿sí? Por lo que acaba de mencionar Lula, porque favorece la homogeneidad, qué sé yo, el privilegio en entornos locales. Bueno, y la cuarta dimensión es el respeto por las normas compartidas. Este es el cambio de nombre que le había mencionado antes, ¿no? Que es nuevamente una dimensión que hemos estado trabajando, que nos falta pensar un poco también más, la tenemos menos clara que las otras, ¿no? Sobre todo en términos de la subdimensión. Y representa el grado de adherencia a reglas generales compartidas en el barrio, ¿no? Esto es importante, no impuestas, sino que normas que han sido negociadas, que han sido acordadas y que por lo tanto en teoría deberían ser respetadas más que impuestas, ¿no? Y incluye subdimensiones como el respeto por el entorno residencial y el cumplimiento del orden en el barrio, ¿no? Por ejemplo, algunas medidas que hemos estado trabajando: la frecuencia de limpieza y orden del entorno de la vivienda, justificación de destrucción de infraestructura dentro del barrio, y frecuencia con la que residentes han enfrentado amenazas, insultos y ofensas, que probablemente como la medida más tradicional de todas. En resumen, a partir de estas 4 dimensiones y subdimensiones asociadas que forman parte de nuestra propuesta, sugerimos que para evaluar el grado de cohesión barrial o apego de un residente a su barrio, dependiendo de cómo se evalúe, es sugerible examinar las siguientes disposiciones, ¿no? Actitudes, comportamientos, sentimientos de pertenencia e identificación al barrio y el deseo de permanecer. La primera dimensión, relaciones sociales y confianza, involucramiento en actividades locales y apoyo entre residentes, y compromiso con normas residenciales, ¿no? Como abordar estas 4 dimensiones. Y esto es sumamente importante. Enfatizamos que se puede hacer una evaluación separada, ¿sí? o conjunta de estas actitudes y comportamientos, que es una distinción interesante que hace Chan y colegas el año 2006, creo que se publicó ese artículo, para referir más que nada a la cohesión social, ¿no? Pero las actitudes y percepciones habitualmente representan como el estado mental de la cohesión, y los comportamientos o prácticas refieren más que nada al sentido práctico de la cohesión. Y probablemente no siempre hay un match perfecto entre estas dos como, como estados de la cohesión, ¿no? Nosotros hasta ahora lo hemos trabajado en conjunto, ¿sí? Probablemente en trabajos posteriores vamos a hacer mayores distinciones, ¿no? Y también se podrían eventualmente empezar estas dimensiones, y se podrían empezar las subdimensiones dentro de estas dimensiones, pero eso es un trabajo que hasta ahora nosotros no estamos primero en esta etapa, ¿no? Todavía no hemos hecho. Bueno, voy a cerrar porque ya no me queda tiempo. Acá hay una operacionalización que básicamente resume lo que ya le hemos mencionado, ¿no? Como las dimensiones, subdimensiones y algunas medidas posibles, simplemente para que quede todo ordenadito en un cuadro, ¿no? Pero ya está todo más o menos dicho. Y lo interesante de nuestra propuesta es que tenemos la encuesta, ¿no? del COES, la encuesta del SOC, a partir de la cual, que contiene muchas de estas medidas, ¿no? Hemos trabajado con la encuesta entonces para abordar entonces nuestra propuesta. Esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos gráficos para representar cómo han ido variando ciertas medidas de cohesión barrial en 4 años, del 2016 al 2019, para distintas medidas, y solamente para la región metropolitana, que es algo que estamos trabajando ahora. Es simplemente para mostrarle que hemos estado también trabajando en esto. Bueno, esa es nuestra presentación. Gracias, Gabriel y Lula, por la presentación. ¿Andrés? Bueno, la segunda presentación es un trabajo que está bien en línea con lo que acaba de mostrar Gabriel y Lula, pero no explicita exactamente el concepto de cohesión barrial, pero apunta a algunas dimensiones que tienen que ver con eso. Y está publicado también en el Urban Affairs Review, y se llama
de la comunidad a la familiaridad pública, barrios, sociabilidad y pertenencia en la ciudad neoliberal. Es un trabajo que vamos a presentar, lo voy a presentar principalmente yo, pero está también Andrés, parte de esa investigación, porque Andrés va a presentar el siguiente, entonces para no repetirnos tanto. Entonces, este trabajo, como decía, no intenta hacerse cargo de la idea específica de cohesión barrial, como es en el espíritu de este coloquio, pero sí trata algunas dimensiones que lo rodean, un poco como lo que presentaba Gabriel en la personalización, y que pueden ser útiles para profundizar en esta distinción entre las prácticas y las percepciones, o entre las dimensiones más concretas y las dimensiones más simbólicas, que es algo a lo que Andrés se va a referir en la tercera presentación, con algunas consecuencias o con algunos vínculos de otras variables que también entendemos que influyen sobre aspectos de la sociabilidad y eventualmente sobre la cohesión barrial. Esto pasa un poco como con el capital social o como con las redes personales, donde a veces se intenta aislar ciertas influencias de variables de contexto o de barrio o de escala, pero en realidad sabemos que es género, edad, trabajo o otras variables más estructurales. Entonces aquí también se intenta hacer esa ponderación de alguna forma o esa consideración de otras variables que podrían afectar, en este caso específico, a las formas de la sociabilidad. Y con una tercera salida que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Nosotros en este trabajo lo que hicimos fue hacerlas secuenciales, ¿cierto? No ponerlas todas juntas, sino que intentar un modelo que las fuera explicando como paso a paso. Lo que es discutible, por supuesto, porque, como decía Gabriel, la literatura tiene infinitas maneras de combinar variables o de establecer relaciones más o menos causales. Entonces, el contexto es un poco lo que nos llamaba la atención más desde el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, ¿cierto? La forma urbana, los procesos de crecimiento de la ciudad, que se han como diagnosticado en este doble proceso de expansión y densificación. En resumen, cambia la forma urbana y tiene consecuencias sociales que nosotros estimamos que deberían ser observadas empíricamente. Entonces nos preguntábamos por las formas de sociabilidad y su relación con el entorno barrial en estos procesos de crecimiento urbano contemporáneo, específicamente en Santiago, pero también en otros estudios lo hemos ido viendo en otras ciudades. Entonces, esquemáticamente, esta es una figura que siempre hemos mostrado porque me parece bien ilustrativa. Si la ciudad ha cambiado como el esquema que está ahí, ¿cierto? Que este es de Axel Borsdorf, ¿cierto? De evolución de la ciudad latinoamericana, si se ha complejizado de esta manera, entendemos que las relaciones sociales también se han transformado de alguna manera. Esta es otra secuencia de Salingaros, desde una comunidad o de redes totalmente conectadas hasta una fragmentación de la sociabilidad. Y por otro lado, el de Nan Lin sobre las formas de las redes personales y su capacidad de acceder y movilizar recursos en una estructura desigual. Entonces, en este tres imágenes, digamos, nosotros resumimos un poco la influencia que queremos captar, ¿cierto? Cómo el crecimiento urbano, en su doble condición, ha impactado las formas de sociabilidad a una escala particular, como es la escala barrial. La discusión que hacemos, Gabriel lo planteaba, ¿cierto? Con más autores y también como mostrando de que es bastante grande y bastante como hasta contradictoria en algunos aspectos, ¿cierto? Algunos autores ocupan unas variables, otros ocupan otras, y es un poco el espíritu de lo que queríamos conversar acá. Nosotros nos ocupamos para este artículo principalmente la discusión sobre la comunidad, y ahí principalmente ese viejo artículo de Barry Wellman, pero que a nosotros todavía nos hace sentido en estas ideas de comunidad perdida, comunidad salvada, comunidad liberada, específicamente en la localización de los vínculos, deslocalización, relocalización, o en otras palabras, la importancia del espacio en la conformación de vínculos a escala local. Pero también algunas conexiones, y ahí quizá Andrés el encargado de esta parte, ¿cierto? Sobre el nuevo urbanismo y la vitalidad urbana, es decir, sobre la forma, ¿cierto? Cómo la forma tiene alguna influencia sobre estas cuestiones de vínculos sociales y sociabilidad. Ahí está la relevancia del entorno construido del barrio, en la sociabilidad vecinal, las densidades, la existencia de espacio público, entre otras como dimensiones que pueden ser importantes de considerar y que en general entendemos en los estudios como de cohesión social más en abstracto no se consideran, sino que estas sí bajan a la tierra, por decirlo así, o bajan a una escala particular. Y por otro lado, más recientemente, los estudios de Talja Blockland, que también es una inspiración importante para nosotros, o de Mario Small, a propósito de la revisita de la idea de familiaridad pública, como esta idea de vínculos un poco más flexibles, un poco más débiles, pero que ocurren en el espacio principalmente
barrial, ¿no? Entonces, con esas tres pilares o esos tres elementos como más conceptuales de la discusión, armamos un poco los argumentos. El caso, lo voy a pasar muy rápido, pero es el área metropolitana de Santiago, en el que hicimos una especie de clusterización para poder abarcar toda la ciudad, y dentro de esa clusterización escogimos 10 barrios representativos, ahí con diferentes variables que mezclamos para poderse dar cuenta de la complejidad del territorio, ¿cierto? Esos 10 barrios están distribuidos en diferentes comunas, pero responden a diferentes procesos urbanos: la densificación, la expansión en condominios, la vivienda social y barrios más tradicionales o más antiguos, que tienen además formas urbanas muy diferentes que podrían afectar estas maneras o estas formas de la sociabilidad en el territorio. Y sabiendo además, con datos más descriptivos, que la estructura de la sociabilidad a nivel local tiene una variación que nos parece interesante. Si diferenciamos ahí los 10 barrios que están abajo en función de la estructura de las esferas de sociabilidad, vemos que hay diferencias importantes que pueden responder a cosas más allá que nivel socioeconómico, por ejemplo, o a cosas más allá que edad, que género, y que estas variables estructurales que se suponía que pesaban o que determinaban la estructura de la sociabilidad en abstracto. Al llevarlas al territorio, nosotros queremos entender, porque también es discutible, yo lo sé, ¿cierto? Pero me gusta argumentarlo así, como que el espacio a escala local algo tiene que decir sobre la estructura de la sociabilidad. Y por ejemplo, en Lira Almagro, que es el barrio Santa Isabel, la presencia de vínculos débiles, que ahí quedó corrido el círculo, pero la presencia de vínculos débiles, que son las barritas en tonos azules, es mucho más importante que, por ejemplo, en Mata Sur, o mucho más importante que, por ejemplo, en Nuevo Win, donde la presencia de vecinos, que son las barras verdes de abajo, tiene una proporción de 20-25% o un poco más en otros barrios. Mientras que las moradas y las rosadas, que son los familiares y los amigos, son más o menos constantes en todos los barrios. O sea, eso quiere decir que todos tienen más o menos la misma proporción de familiares y amigos, pero la que cambia es la de vecinos, por un lado, o la de vínculos más débiles, por otro. Y si esto lo vemos en el territorio, es más interesante todavía, porque la localización de esas diferentes esferas de sociabilidad es súper diferenciada según los barrios que estemos analizando. En algunos, todas estas esferas se concentran en la escala local, en otros se diferencian por esfera en el territorio. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en ese barrio, que se llama Los Descubridores, que es uno de densidad o de densificación de clase media alta en Las Condes, donde los vecinos claramente están alrededor del barrio, los familiares están alrededor del barrio en las mismas comunas, ¿cierto? O sea, están segregados en un territorio acotado a escala comunal, los amigos también, no se dispersan por la ciudad, y los vínculos débiles, compañeros de trabajo, estudio de otras organizaciones, sí la MEVA crece a otros lugares de la ciudad, más al sur, más al poniente, más al norte. Entonces los vínculos fuertes están localizados en probablemente el Conalta Renta, pero no necesariamente en el barrio, porque no tienen contactos vecinos, y los vínculos débiles sí están más dispersos por toda la ciudad. Por ejemplo, ese es uno de los barrios. Otro caso, la población La Estrella, en Pudahuel, donde la mayoría de las formas de las esferas de sociabilidad están en el territorio. Los vecinos, los familiares, los amigos o los compañeros se van superponiendo en una capa de localización importante donde el resto de la ciudad o el resto del espacio no es tan relevante. Entonces, teniendo presentes esas dos como análisis más descriptivos de la sociabilidad, lo que quisimos fue proponer una aproximación metodológica que pudiera secuenciar eso, como decíamos al principio, o explicarla más causalmente, de alguna manera. Entonces, proponíamos que las formas de la sociabilidad se iba a entender desde estas 4 dimensiones, iba a tener un efecto sobre la pertenencia, y iba a estar de alguna forma mediada por el entorno construido y por características sociodemográficas, socioculturales más estructurales, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es que quizás las formas de la sociabilidad en estas 4 dimensiones, o la pertenencia barrial, dialogan con el concepto de cohesión barrial, un poco en esa doble distinción que hacía Gabriel y que probablemente Andrés va a profundizar, entre aspectos más prácticos, más de prácticas en el espacio barrial, y de sentidos, ¿cierto? O de percepciones sobre el espacio barrial y los vecinos. Entonces, la operacionalización o la conceptualización que nosotros proponemos de las formas de la sociabilidad principalmente tiene que ver con si tiene o no tiene vínculos vecinales, si establece visitas, en la próxima está cómo se mide, ¿cierto? Bueno, esas son las más estructurales, yo creo que me las voy a saltar en honor al tiempo. Y las de sociabilidad, la forma de sociabilidad es
uso del barrio, número de actividades realizadas en el barrio de una lista de 15 cuestiones cotidianas. Ahí preguntamos desde sacar plata en un cajero, cortarse el pelo, comprar el diario, echar benzina, comprar parafina, como ese tipo de actividades cotidianas, y creamos un indicador. Entonces, uso del barrio medido como número de actividades realizadas en él, vínculos vecinales como porcentaje declarado de contactos vecinos, un poco las barritas de la estructura y las esferas de la sociabilidad. Sociabilidad vecinal como visita de algún vecino en el último año, prepandemia, este proyecto es anterior a la pandemia, ¿cierto? Si no, se nos cae un poco esa pregunta, pero ese pregunta por cosas concretas. ¿Han venido a visitarlo a su casa o ha ido usted a la casa de algún vecino en el último año? Y también la de favores, ¿cierto? ¿Ha realizado algún favor? ¿No? O sea, prácticas más concretas. Y la pregunta por la familiaridad pública, que esa la sacamos del texto de Blokland, ¿cierto? Que es la frecuencia de un encuentro cotidiano con alguien conocido cada vez que sales de tu casa. Entonces, así es como lo conceptualizamos y lo operacionalizamos para poder medirlo en términos de relaciones o formas de la sociabilidad, y el sentido de pertenencia como una batería que hemos ido replicando en diferentes cuestionarios, que es el grado de acuerdo con afirmaciones sobre el barrio. Este barrio es ideal para mí, este barrio es parte de mí, me identifico con la gente del barrio, la gente del barrio significa mucho para mí, ¿cierto? Es una batería que ha funcionado bien en el SOC, creo que también está en CEDEUS, la hemos ido como replicando y es un buen proxy de pertenencia al barrio. Entonces, de esa manera hemos ido construyendo un poco este modelo, ¿cierto?, de aproximación respecto de las formas de la sociabilidad y la pertenencia, que de alguna manera tiene que ver con cohesión barrial. Algunos resultados, yo creo que me queda poco tiempo, así que los vamos a pasar rápido. No puse ningún coeficiente, está en el paper, se puede como circular, pero en el fondo es a mayor tiempo en el barrio, a mayor edad, en menor medida por género, hay más vínculos vecinales, los hogares unipersonales o con mayor capital tienen menor porcentaje de contactos vecinos, el tiempo en el barrio y los vecinos se relacionan más entre ellos. O sea, hay variables como individuales que van pesando en algunas de las dimensiones que estamos proponiendo, pero en el global, la relación que nosotros presentamos sí es como pertinente de poder entenderla así, ¿cierto? Como en esa secuencia de variables más estructurales, variables de forma física o de entorno construido, sociabilidad y pertenencia. O sea, ese triángulo sigue haciendo sentido con los resultados, a pesar de que los resultados son infinitamente discutibles según cómo es que pesa cada una de las variables. Y un cuadro que nos interesaba también, porque tenía que ver con la hipótesis de ese proyecto, era el de la forma o de la densidad. Entonces nosotros proponíamos alguna vez que en baja densidad y en alta densidad la influencia sobre la sociabilidad era negativa, mientras que en una densidad entre medio se iban a motivar ese tipo de prácticas. Y eso tenía que ver un poco con la literatura, por ejemplo, de la densidad organizacional de Mario Small, que son espacios que motivan la creación de vínculos débiles, o también con lo de Blokland, en el sentido de la familiaridad pública como reconocimiento de otros y de uno mismo en el espacio barrial, pero sin necesariamente establecer vínculos fuertes. Yo creo que eso es un punto importante. Y eso nos daba más o menos en los 10 barrios que seleccionamos con esta curva, ¿cierto? Esta relación como cuadrática entre mayor densidad y proporción de vínculos vecinales, ¿cierto? En baja y en alta densidad hay menores vínculos, en medias hay algunos mayores, aunque claro, con casos que no siempre responden a la curva exactamente. Lo mismo con densidad y familiaridad pública, entre otros resultados. Entonces, en síntesis, el modelo que nosotros estábamos proponiendo como para concebir, no explícitamente la cohesión, pero cosas que rodean a la cohesión, era el de la influencia del entorno construido no menor, ¿cierto? No descartable, y que se puede medir a partir de estas dimensiones, densidad, mixtura de uso, espacio público peatonal, entre otras, sin desconocer características sociodemográficas que, como hablábamos al principio, que afectan las 4 dimensiones de las formas de la sociabilidad y que a su vez tienen algún impacto sobre el sentido de pertenencia barrial. Y eso, vinculándolo con cohesión barrial, lo entendemos en el fondo en el sentido de las prácticas barriales. Y estas tienen consecuencias sobre los sentidos sobre el barrio. Entonces, en esa secuencia, creo que también se puede aproximar al concepto de cohesión barrial. Y más en general, y volviendo a la pregunta por la comunidad de Wellman y de otros autores, la comunidad contemporánea entendía como estas prácticas urbanas a la Blokland
dándole quizá un poco más de peso a la dimensión de prácticas y usos que a la de sentidos, ¿no? Pero eso, por supuesto, que es discutible. En eso estamos. Muchas gracias. Y como también soy el moderador, ahora le doy la palabra a Andrés, que tiene la tercera presentación, ¿cierto?, que se llama Las formas de la cohesión social. Este trabajo está en proceso, no está todavía publicado como los dos anteriores, pero sí esperamos que salga pronto y que profundiza un poco en esa distinción entre prácticas y percepciones. Muchas gracias, Felipe. Tómate la pantalla. Buenas tardes. Como decía Felipe, este es un trabajo que todavía está en proceso, que es parte más bien de CEDEUS, que es el FONDESI. Estamos trabajando con Felipe, con Sebastián Rodríguez Fuentes, que acá presente. El trabajo agarra un poco el diagnóstico que mencionaron María Luisa y Gabriel con respecto como al estado actual de la literatura sobre cohesión social, que ha sido un concepto de uso bastante extensivo, tan extensivo que cuesta como agarrarlo también. Ustedes hablan que es un concepto como elusivo, que quizás es mejor que difuso y evasivo incluso. Pero en el fondo, como ustedes decían, cohesión social pueden ser los valores compartidos, el compromiso cívico, el orden, el capital social, las redes sociales. Es tantas cosas que como que pareciera que no es ninguna de repente. Es como el panorama general donde nos situamos. Ahora, con respecto al rol del barrio, agarramos como principal referencia el artículo de Forrest y Keynes de 2001, que lo que menciona son dos aspectos como de la localización, de la residencia más local, que en el fondo el barrio es como la experiencia cotidiana, a partir del cual las personas hacen como sentido de estas grandes estructuras o procesos sociales, y también el espacio de interacción social entre habitantes. Este artículo, más allá de esas dos ideas, lo que hace es vincular esta idea de cohesión social barrial a más bien la discusión sobre sociabilidad barrial, que fue un poco la presentó Felipe, esta como distinción entre la comunidad perdida, liberada y salvada de Wellman, la discusión de qué tan importante es el barrio como espacio de sociabilidad, la distinción también entre vínculos vecinales fuertes y ausentes, etc. Entonces, esos son como las dos grandes discusiones donde nosotros nos estamos situando. Lo que queremos proponer en este artículo es quizás como no quedarse entrampado en nuevas conceptualizaciones con respecto a, porque claro, está el artículo acá de Schiffer van der Noll, el de usted, el de Gabriel, Felipe y Mario Elisa también, donde proponen, donde son bastante exhaustivos en términos de revisión. Bueno, el de Schiffer van der Noll, creo que su propósito es hacer una revisión exhaustiva, no sé, 200 documentos que hablan sobre cohesión, y a partir de aquel, bajar esa discusión a ciertas como dimensiones. Lo que nosotros queremos acá es como enfocarnos en una distinción que aparece en muchos artículos, pero que no ha sido tan profundizada, en lo que nosotros estamos llamando actualmente las formas concretas y las formas simbólicas de la cohesión social. Y esto se encuentra en el artículo de Schiffer y van der Noll, como ellos hablan de cohesión ideacional y relacional, entendiendo, como decía también Felipe, María Luisa y Gabriel, que estas formas de cohesión que son más como de nexos simbólicos emocionales en el barrio, y los que se basan también en actitudes y prácticas más relacionales o concretas entre vecinos. También lo encontramos en Forrest y Keynes con la distinción entre neighborhood y neighboring, neighborhood como la pertenencia al barrio, y neighboring como hacer el barrio como práctica de alguna manera, o la cohesión como práctica, donde también hace distinción entre la pertenencia y las relaciones personales más efectivas. Y también lo encontramos bastante acotado, pero muy interesante en otro trabajo de Sabatini y Salcedo, donde en sus estudios sobre segregación y condominios cerrados, hacen esta distinción entre integración comunitaria y simbólica. La comunitaria refiriéndose también nuevamente a la relación efectiva entre vecinos, y la simbólica más bien como estos nexos más emocionales y simbólicos del barrio. Entonces, a partir de esta distinción, nosotros lo que hicimos fue aprovechar un poco ya las discusiones que yo con Felipe habíamos trabajado en el paper anterior, y los que Felipe trabajó con Gabriel y María Luisa. Entonces, proponemos estas dos grandes dimensiones de la cohesión, lo concreto y lo simbólico, identificando 4 formas
en total 2 corresponden a cada uno. Entonces nuestra operacionalización es la siguiente. Con respecto a las formas concretas, identificamos la socialidad barrial, entendiendo que siempre ha sido un elemento que es ineludible cuando se habla de cohesión social barrial. Y acá entran los temas que ya hemos mencionado, la proporción de los vínculos vecinales, como qué tan importante es el barrio para la sociedad general, que eso se vincula con los trabajos de Wellman, también la relación entre vecinos, si se visitan, si hay apoyo, si intercambian favores, etc. Esto lo contrastamos un poco con esta discusión de los vínculos más bien débiles o ausentes, donde para Blokland y otros estos serían más importantes con respecto al sentido de pertenencia barrial, que fue un poco el tema que presentó Felipe, los que también dependen mucho del uso del barrio, de estar en el barrio, como mencionan, bueno, autores como de la solidaridad urbana, Jacobs, mencionan que ciertos entornos barriales incentivan el uso del barrio, lo que automáticamente significaría una mayor interacción y cohesión social barrial. Pasándonos a la otra dimensión, esa última idea la discuten también Blokland en otro artículo y Valentine, donde critican esta geografía del encuentro, indicando que el contacto, la interacción y el encuentro no son suficientes para generar estos vínculos, sino que tiene que haber una cierta existencia de valores compartidos, una percepción positiva con respecto al otro que uno se encuentra, para el fondo se puedan generar estos vínculos de manera pública. Acá no es suficiente simplemente verlo, saber su nombre, sino que tiene que haber una cierta valoración común donde uno pueda considerar que él es un vecino y no un otro. Que, por ejemplo, en los casos que hemos visto dentro de estos estudios, algo que pasa mucho como en proyectos de vivienda social hiperdensos, donde como que la gente se encuentra y se conoce, pero usualmente como que no sé si no era como mala palabra, pero al que está todo el día en la plaza, sabe quién es, pero no lo consideran un vecino porque no tiene los valores de la persona que es. Y como última dimensión, la pertenencia al barrio, que sería ya este vínculo más puramente simbólico de la persona con su hábitat residencial, que se vincula como a la imagen del barrio de Lynch, a ideas de comunidad imaginada, que en el fondo sería un vínculo más bien puramente simbólico. Esto bien cortito, esto lo hicimos a partir de los datos de la encuesta EBDUS de CEDEUS, que es el fondo una encuesta que medía sustentabilidad urbana, y hicimos hartas preguntas sobre comunidad. La encuesta la aplicamos también a partir de un trabajo de un análisis de clúster aplicado en Santiago, que no es el mismo del Fondesit, pero resultó ser muy similar. Logramos identificar 5 clústeres que combinaban de alguna manera similar variables de densidad, de porcentaje profesionales y tasas al centro, y nos dio 5 grupos que son bastante representativos de los procesos o de la forma urbana de la metrópoli de Santiago en general. Por ejemplo, en verde oscuro identificamos barrios de alta densidad y alto porcentaje profesionales, como Santa Isabel, etc. En la tipología 2, en amarillo, es el cono de alta renta y su expansión, que son barrios de fondo también de alta presencia de profesionales, pero de baja densidad. El grupo 4 también interesante, porque corresponde a las zonas de vivienda social densa, desarrolladas entre el 80, 90, 2000, donde vemos que son de alta densidad y bajo porcentaje de profesionales, y otras 2 zonas intermedias, como de clase media baja, podríamos decir, donde la que nos interesa es la 5, que muchas corresponde a las poblaciones y vivienda social pre-año 73, que en el fondo fue desarrollada con Operación Sitio y con mucha más presencia y organización de los vecinos. Esta es la operacionalización a partir de las preguntas. Yo creo que acá como que se repite harta de las cosas que presentaron los trabajos anteriores, así que no nos vamos a detener tanto acá. Pero, por ejemplo, ya si pasamos los resultados, acá lo que es muy interesante es esta distinción que aparece entre estas dimensiones concretas y dimensiones simbólicas según los clústeres. Por ejemplo, los 2 clústeres de mayor renta, o de densificación y expansión del cono de alta renta, vemos que los niveles como de cohesión de dimensión concreta son bajos, mientras que los de dimensión simbólica son más altos. Ahí se ve como la socialidad barrial, el uso del barrio, que están en rojo significa que son, que son de menor valor que los que presentan en verde. En cambio, los clústeres de menor ingreso, el 3 y el 4, presentan altos valores en términos de dimensión concreta, pero bajos valores en términos de dimensión simbólica.
o sea, como medio como viceversa. Por último, el clúster 5, que es el que corresponde a las poblaciones más de desarrollo de operación sitio, como esos movimientos pobladores, como ese tipo, es el único que presenta como valores más medios, sin una preponderancia de uno sobre la otra, y una alto percepción positiva sobre los vecinos, el valor más alto de todos los clústeres. Si pasamos a las regresiones, pasa un poco lo mismo. Al fondo, el nivel socioeconómico, a mayor nivel socioeconómico, hay una menor preponderancia de las dimensiones más concretas y una mayor preponderancia de las dimensiones más simbólicas. Pasa al revés con los grupos de menor nivel socioeconómico, que en el fondo tienden a tener un menor sentido de pertenencia al barrio. Y a nivel territorial hay dos relaciones interesantes, que es la que tiene el clúster 1 con el bajo uso del barrio, que es un fenómeno que también hemos explorado en otros trabajos, donde en estos barrios de hiperdensificación el uso del barrio suele ser bajo y la gente suele hacer su vida fuera como del barrio. Y la relación entre el clúster 4 de vivienda social hiperdensa y la baja valoración de los vecinos, como en fondo relaciones como territoriales que van más allá de las variables por separado. Para ir terminando, esta distinción de formas concretas y simbólicas es relevante porque nos permite entender un poco cómo es la cohesión en Santiago de Chile, como a nivel de los resultados, y también nos permite avanzar en la comprensión del fenómeno de la cohesión social, bajo este primer diagnóstico, que en el fondo es un concepto que muchas veces significa tantas cosas que termina no significando mucho. Lo otro es que esta combinación entre las distintas formas de la cohesión nos permite entender cómo estas distintas combinaciones entregan distintos escenarios de cohesión social, donde los grupos altos, como que existiría esta cohesión más bien como privilegio, como el artículo que presentaron, el primero que presentaron, donde hay un alto sentido de pertenencia y evaluación de los vecinos, aunque haya bajo contacto de los vecinos, y el barrio no sea importante en términos como de espacio de sociabilidad. Por otro lado, sobre todo el clúster 4 nos presenta esta idea como de una alta sociedad barrial, pero con una mala percepción, una baja pertenencia, que nos corroboraría un poco la crítica de la geografía del encuentro de Valentine, donde la gente se encuentra y conoce a su vecino, pero eso no es suficiente para que eso genere como relación de cohesión o de mayor vecindad. Mientras que el clúster 5 sería el único donde estas como dos dimensiones están más equilibradas. Entonces acá volvemos un poco a la pregunta inicial de cómo definir o cómo empezar a medir la cohesión dentro de este contexto, que es que la pusimos hacia una cohesión social barrial sustentable, para hacer nexo como más bien con CDEUS. En el fondo es como avanzar ya una definición donde el requisito sea que ambas dimensiones se encuentren más o menos similares, pensando que tanto un nexo puramente simbólico al barrio, como un nexo efectivo pero que no genere relaciones positivas entre los vecinos, ninguno de los dos se podría como considerar cohesión, sino quizás hay que volver a una definición más intuitiva, donde uno esperaría que existiera tanto el contacto entre vecinos como un sentido de pertenencia más simbólico al barrio donde habitan. Eso, no sé cómo estuve de tiempo. Excelente. Maravilloso. Muchas gracias. Bien, gracias Andrés. Te puedes sentar allá porque ahora viene Emilio. ¿Te puedo preguntar algo solo aclaratoria a mínimo? ¿Es la muestra del 2019? Sí. Bien. Y ahora estamos bien estrictos con los tiempos para dejar el espacio para el comentario después de Juan Carlos y las preguntas de ustedes, pero hemos andado muy bien. El cronómetro que marca 43:51 y deberían ser 45, así que estamos perfectos en eso. Así que la última es de Emilio, que representa un grupo más grande de investigadores e investigadoras. Adelante, Emilio. Eso, desde CDEUS. Tenemos un factor común con dos presentaciones anteriores que Andrés, nuestro equipo también. Y va a ser una especie de déjà vu, porque muchas de las cosas que vamos a ver también se mencionaban en las presentaciones anteriores. Nosotros básicamente estábamos trabajando esta investigación que intentaba como observar cuál es el efecto de las percepciones sobre la cohesión social más allá del encuentro y el uso, ¿ya? Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo esta percepción de los habitantes sobre su barrio, sobre la seguridad y sobre la comunidad afecta a esta cohesión social, digamos, dentro del barrio? Y ahí entran en el fondo las variables de percepción. Algunos antecedentes para situar un poco la investigación. Bueno, Gran Santiago como un desafío para la cohesión, ¿cierto? En términos de ciudad fragmentada, pero también algo muy diverso, ¿cierto? Importancia del uso del barrio y la interacción social en la formación de vínculos comunitarios, que tiene que ver con
toda la literatura del nuevo urbanismo, ¿cierto? Y la crítica a estas geografías del encuentro, que ya la mencionó un poco antes Andrés con Valentine y otros autores. Y finalmente, la definición y medición de la cohesión social urbana. Creemos que en el fondo la cohesión social de barrio es importante, que la cohesión social también la intentamos enfocar de una perspectiva no normativa, algo que también mencionaron anteriormente, basada en percepciones. Y dimensionar, digamos, priorizar dimensiones ideológicas y relacionales, considerando 5 subdimensiones a partir del artículo de Schiffer y Van der Noot. Entonces, esto es lo que vamos a destacar, o vamos a entrar en mayor detalle. Lo mismo, la muestra sale a partir también de la encuesta de desarrollo urbano sustentable. Acá destacar básicamente, ya los clústeres lo mostró Andrea, así que no voy a volver a eso, pero sí 2 definiciones importantes que tenía que ver con la definición de sustentabilidad que desarrolló CDEO, ¿cierto? Esto de florecer, las comunidades que florecen armónicamente en su entorno, para las generaciones actuales y futuras. Y una definición de barrio también que se construyó para esta encuesta, que tiene que ver con el vecindario cercano a su hogar, compuesto por los lugares que habitualmente frecuenta y la comunidad con la que se relaciona o identifica. En términos metodológicos, bueno, hicimos una estandarización de variables ordinales, las traspasamos a una valoración 0-100, y un cálculo de porcentajes para variables nominales, considerando una construcción simplificada de índice. Ya no es una construcción, digamos, tan sofisticada, pero hay un proceso detrás de construcción de estos índices, un análisis comparativo y descriptivo de estos clústeres, que eran estos entornos urbanos, ¿ya? Un análisis inferencial mediante regresiones logísticas y un análisis factorial exploratorio para identificar cómo se agrupaban estas distintas dimensiones que voy a mostrar de la cohesión y que nosotros abarcamos. Y finalmente la exploración de un índice global, ¿ya? Pero eso es un proceso más exploratorio que estábamos desarrollando ahora último. Básicamente eso es lo que vamos a destacar más, ¿cierto? Entonces, en términos un poco como de la cohesión, que existe obviamente una amplia gama de definiciones, ya lo han mencionado ustedes antes. Una de la Unión Europea que tiene un enfoque más de diseño e implementación de políticas públicas, ¿cierto? Es un enfoque súper aplicado y práctico. Y por otro lado, lo que surge después en Latinoamérica por la CEPAL, donde se comienzan a incorporar ciertas cosas más perceptuales. Lo de Schiffer y Van der Noot, que también ya lo mencionaron anteriormente, que esta revisión bastante exhaustiva. La cohesión social desde esta perspectiva no normativa, basada en las percepciones. Y una de las tantas definiciones que existen, de las múltiples definiciones que existen, que yo creo que nosotros pensamos que se aproxima bastante a la forma en que nosotros abordamos el tema, que es de Chanero. Interacciones verticales y horizontales, vale decir, estructura de, digamos, de lazos, actitudes, confianza, pertenencia, participación, ayuda. Así tenemos el diagrama que habían desarrollado Schiffer y Van der Noot, y nosotros básicamente vamos a abordar la cohesión desde esta perspectiva no normativa, considerando subdimensiones, porque las dimensiones que ellos plantean son más difusas, tienden a solaparse, a traslaparse en sus componentes, entonces lo abordamos a partir de subdimensiones que son más bien del ámbito relacional e ideológico, y desarrollamos esta pequeña estructura que tiene que ver con estas 5 subdimensiones, la confianza, la pertenencia, el apoyo, la participación y las redes sociales, donde las 2 primeras tendrían más que ver con aspectos perceptuales, podríamos llamarlo entre comillas más subjetivos, las 2 segundas con aspectos más actitudinales, quizá un poco más objetivos, junto con la tercera, que vendría siendo una componente más bien estructural. ¿Ya? Estas son parte de las preguntas que nosotros tomamos de la encuesta, muchas están en coincidencia con la investigación anterior también. Obviamente tomamos otras variables que tienen que ver con temas estructurales, como género, y también de contexto y de entorno construido, digamos, por el tenor de nuestra investigación. Y algunos resultados que fuimos sacando. A partir de este análisis factorial exploratorio, en el fondo, se probaron distintos tipos de análisis factorial, con una rotación, digamos, ortogonal o oblicua, y de alguna forma, teniendo en cuenta que hay ciertos cuestionamientos a lo que se le llamaba como la forma tradicional, que era de los componentes principales, el 0,4, qué sé yo, pero dentro de las distintas formas en que se puede hacer este análisis factorial, se menciona que cuando hay una cierta coincidencia entre el método de máxima verosimilitud con el de mínimos cuadrados, digamos, no ponderados, de alguna forma esto va a dar, y estos resultados son consistentes, va dando cuenta en el fondo de un modelo que es, digamos, aceptable, ¿ya? Que hay una distribución también que es relativamente buena, y por tanto, en el fondo, esta coincidencia va dando cuenta de que sí, ok, estamos coincidiendo, ¿ya?
Y acá es una de las cosas importantes. A partir de este análisis, identificamos dos cosas que ustedes ya han mencionado en los otros artículos. Una dimensión más simbólica, que se relaciona con la confianza y la pertenencia, y otra más que es más concreta, ¿cierto? O práctica, que tiene que ver con el apoyo, la participación y las redes sociales o redes vecinales o de contacto. Esto en nuestra regresión, donde tenemos nuestras otras variables, que son los factores de caracterización, ¿cierto? Que podríamos llamarle lo equivalen a los sociodemográficos que han mencionado en otros, factores de uso y los factores de percepción, nos aparece algo bastante interesante, que se muestra una cierta tendencia a que aquellos factores de uso ¿ya? Se asocian más con el apoyo, con la participación y con las redes de contacto, que es parte de la dimensión más práctica, ¿ya? Y la governance, digamos, la confianza y la pertenencia se relaciona más o muestra mayor significancia con factores de percepción, que es lo más simbólico, ¿ya? Con respecto a la exploración de este índice global, lo hicimos mediante un método de, digamos, de AHP, ¿cierto? De valoración multicriterio, dentro de los miembros del equipo, por eso decimos que es más bien exploratorio, intentando en el fondo identificar ciertos pesos para estas distintas componentes, ¿ya? Y acá destacando básicamente que hay un peso cercano al 30% o cercano a un tercio que tendría que ver con lo más simbólico, y dentro de lo práctico el mayor peso, digamos, dentro de lo que nosotros evaluábamos tenía que ver con el apoyo. En términos de conclusiones, bueno, obviamente nuestros resultados reafirman esta idea de la multidimensionalidad de la cohesión, ¿cierto? La importancia de considerar aspectos perceptuales, actitudinales y estructurales dentro de este fenómeno que es complejo, es difuso, que tiene múltiples definiciones, múltiples aproximaciones. Consideramos que esta perspectiva no normativa es necesaria en el actual contexto de diversidad, ¿cierto? Cuando hablamos en el fondo de valores comunes, estamos asumiendo de alguna forma un cierto grado de homogeneidad, y las sociedades actuales a distintas escalas también se van desarrollando con bastante diversas. Entonces, nos parece que esto ayuda bastante esta perspectiva, pero consideramos necesario, obviamente, también la perspectiva o el enfoque más distributivo, que es como el más sistémico en términos de políticas públicas, ¿cierto? Para generar estos contextos favorables, que Schiffer y Van der Noll hablan que son antecedentes o efectos de la cohesión. La identificación de estos, consistente de estos dos tipos de cohesión barrial, ¿cierto? Resulta de utilidad también para esta orientación de políticas públicas, para diferenciar acciones en los distintos barrios, de acuerdo a su contexto, ¿cierto? Y de forma complementaria, creemos que vale la pena también explorar un indicador global que permita de alguna forma identificar ciertos pesos, ¿cierto? Que nos daría un panorama general, que podría darnos una visión de comparación, ¿no? Más allá de esta medición, creemos necesario estudiar en mayor profundidad la interacción e interdependencia dentro de estas 5 componentes que nosotros trabajamos, y también avanzar en la comprensión de este fenómeno complejo, profundizando en estos distintos modelos que ustedes también ya lo mencionaron, algo más simbólico, algo más concreto. Advertir, obviamente, y eso tiene mucho que ver con la primera presentación, la necesidad de una mirada más bien sistémica, holística y multiescalar, porque esta cohesión solamente a nivel barrial puede ser contraproducente a escalas mayores. Y finalmente mencionar que respecto a nuestro caso de estudio, nuestros resultados confirman un poco un efecto positivo de lo que mencionaba la literatura del nuevo urbanismo respecto al uso y el encuentro, pero dentro de la componente más práctica, ¿cierto? Mientras que las percepciones se tienden a relacionar mucho más con esta componente más simbólica, y ambas son igualmente importantes. Eso. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Ahora entonces, la idea es poder tener un espacio para conversar y escuchar las impresiones o los comentarios de Juan Carlos Castillo, que lo invitamos especialmente a comentar estas miradas, porque él ha trabajado mucho al interior de COES sobre justamente conceptualización, medición de cohesión social en general, ¿cierto? Como el concepto más conocido o más recurrente en las ciencias sociales, pero quizás no necesariamente con esta dimensión de espacialización del concepto. A lo mejor sí, ahí nos va a contar, pero era interesante como hacer ese contrapunto, ¿cierto? O esos comentarios respecto de esta aproximación que tiene una especificidad local, una especificidad geográfica,
con respecto a las discusiones más generales sobre cohesión social. Así que, Juan Carlos, por favor, si puedes venir para adelante y comentarnos tus impresiones. Un poco Gabriel lo decía al principio, ¿cierto? Cohesión social se puede ver a nivel de país, a nivel de región, de ciudad, y nosotros en este caso de barrio. Por lo tanto, es un elemento que se puede discutir. Así que, adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Felipe, por la invitación a comentar. La verdad que he aprendido mucho, estaba muy entretenido. De hecho, me ha costado tomar nota porque estaba como bien pendiente de los desarrollos, digamos, de los objetivos de cada uno de los artículos. Quería partir mostrando una imagen, no sé si esta pantalla se está compartiendo, ¿no? Sí. ¿Puedo ir así como a un browser? Porfa. Como inspiración para la discusión, que fue algo que estuve pensando mientras se hablaba. Está tapado por la barra, ¿no? Pues, ahí se mueve. Ahí está. A ver si lo encuentro rápido. Que cambiar la pantalla que voy a compartir. Sí, ya. Estas cosas Mac en el Slack. 7, ¿no? Todo ahí. Ya está. Sí, acá Compartir, hay que salir, ¿deja compartir pantalla? creo que hasta al revés. Voy a ver el código. No, se puede. Ahí está. No, la verdad es que no logro entrar acá. Pero bueno, lo que les quería mostrar, voy a ver si después lo puedo encontrar o se los mando, es una imagen de un cómic, claro, que es bien yo lo uso bastante para algunas de mis clases, que habla sobre el tema de los estándares, ¿ya? Entonces la voy a describir mejor. Entonces al principio sale una frase que dice, ¿por qué en el fondo hay 14 estándares para una cosa y la gente no se pone de acuerdo? Y dos personas están discutiendo eso, pues sí, nada que ver, ¿por qué hay 14 estándares? Deberíamos hacer un nuevo estándar que finalmente juntara todo esto y hiciera como un estándar universal. Y la frase que sigue, bueno, ahora existen 15 estándares. Y siempre uno trata de hacer como, de resumir, digamos, la experiencia o el conocimiento anterior y generar algo nuevo que sea como más aplicable en diferentes situaciones. Y yo creo que eso es bastante parte del objetivo de lo que les o a dónde voy a orientar la conversación ahora, y tiene mucho que ver con la historia yo creo, de la investigación en cohesión social, donde yo identifico dos grandes desafíos que quedaron muy bien plasmados acá en las presentaciones. Uno sin duda es conceptual y el otro tiene que ver con medición, ¿ya? Y ahí en el fondo proliferan los estándares por diferentes lados, con una historia yo creo bastante larga del concepto de cohesión social a nivel internacional, con altos y bajos. A nivel nacional yo creo que igual es bastante más fácil de mapear, yo diría como nacional, incluso regional, a nivel de América Latina, porque ha habido como digamos, yo identifico como un gran momento, como más boom de cohesión social, sobre todo en la década del 2000, producto de financiamiento sobre todo europeo en temas de cohesión social que llegaron acá vía CIEPLAN, y también eso un poquito alcanzó algunas publicaciones del PNUD, y también CEPAL, por cierto, que creo que son las tres organizaciones que más produjeron al principio en la década del 2010 y un poquito al principio también después del 2010. Y donde yo creo el proyecto más emblemático, tal vez más parecido a lo que se está haciendo acá, tiene que ver con la encuesta ecosocial, que fue también un consorcio de universidades. Creo que gente acá también participó en ese proyecto, pero bueno, gente de sociología, la católica, en fin. Y tiene estos libros que son Vínculos, Creencias y Ilusiones, que son como de tirones, ¿cierto? Hay un par de libros por ahí, y el otro es Redes y Estado de Mercado, generando mucho debate sobre temas de cohesión, y eso de cierta forma como que yo creo que se apaga un poco y vuelve a emerger, yo creo, un poquito más lentamente hace unos 10 años. Y yo creo que el concepto de cohesión sobre todo vuelve a nivel nacional, sobre todo con el tema de las movilizaciones 2011, como que, y la hipótesis que hay en la base ahí, que en realidad absolutamente como que no tiene ninguna base, digamos, científica ni empírica, es que hay mucha como descontento, movilización social, entonces no hay cohesión. Entonces como que una causa, como el tema de conflicto y cohesión, bueno, y ahí un poco también viene la historia de COES, ¿cierto? Que responde un poquito a esa llamada de Centro Fundar.
Y la verdad que, hablando primero como la mirada, yo creo, a esta investigación de ahora, como desde COES, y ver lo que ustedes presentaron acá, la verdad que es bastante satisfactorio, como todo el avance que hay a nivel de estudios que toman el concepto de cohesión de una forma, yo creo, mucho más sistemática y con referentes comunes. O sea, igual, a mí me sorprende igual ver citado a Chifre y Van der Nol y Chan y como gente que igual como que estamos utilizando todos, al menos cierto, o conocemos un poquito las mismas fuentes, que cuando uno empieza a buscar tampoco son tantos, ¿sí? Son como que uno se empieza a repetir, pero ahí están identificados, entonces yo creo que hay un avance porque en tema de proliferación de estándares, yo creo que en cohesión social pasa mucho que cada persona o cada típico, le encargan algún estudio o algo así, y voy a hacer mi propia definición de cohesión social, y no se considera mucho lo que pasa, lo que se ha hecho anteriormente en Chile, menos en el extranjero. Yo creo una mirada también muy local, como son conceptos construidos localmente. Y ahí yo creo que hay un tremendo avance viendo como la parte más como positiva. Yo creo que y para qué decir, digamos, bueno, además, igual hay autores repetidos, entonces igual se nota que hay cosas como muy en común en los, como que hay una mirada, yo creo, bastante similar de cómo se está, más allá de cómo se define el concepto de cohesión social, aun cuando hay ciertas distinciones, incluso el concepto tiene mayor preponderancia en algunos artículos que en otros. Aún así, yo creo que sin duda son artículos que conversan, porque conversan súper bien, como de hecho, como algunas preguntas por ejemplo, quedaron en el primer artículo, esta cosa como más simbólica, ¿cierto? O más concreta, igual salió justo como una especie de respuesta en el otro artículo, como esa como distinción en la cohesión social que me parece también muy relevante. Así que yo creo que como primer punto, yo creo que hay una especie de estatus de avance en la investigación de cohesión social que es muy distinto a lo que había hace 5 años atrás, ¿ya? Incluso nosotros mismos, yo creo, dentro de COES, el vínculo que nosotros tenemos con el concepto de cohesión social en sí, también es un poco, no ha sido tan fácil. Es un concepto, yo creo que en principio no muy convocante en ciertas disciplinas, yo diría en particular la sociología. Yo creo que la sociología es bien así como adversa, como el tema, todo lo que suena como más funcionalista, integración social y como estas cosas más de orden, entonces como que no ha sido muy fácil como trabajar como en el concepto en sí, pero todo, de cierta forma, para buscar confluencia, sí lo hemos utilizado de una forma súper instrumental. La cohesión social es muy importante, por lo tanto, esto es desigualdad. Y como que, como primer párrafo de un artículo, aparece cohesión, pero al final uno estudia otra cosa a propósito de. Y se presta para eso, o sea, uno ve como cohesión, puede estudiar entonces confianza social, lo que sea, se da para todo y tiene como esa desventaja también. Pero acá yo encuentro que igual es como, está como ¿cómo decía? Diría que no sé si valentía o no, pero ya meterse dentro del concepto, es igual es difícil, porque igual uno ahí, ya, pero ¿qué es finalmente? Ya, ¿cuáles son las cosas más relevantes? Y ahí, bueno, yo también veo confluencia, bueno, están las citas, los referentes comunes, entonces hay mucha también confluencia, van saliendo elementos más comunes, que están también en otros artículos y otras como investigación a nivel internacional. Y me agarro una idea de lo común para pasar al otro punto, que ya no tiene que ver tanto con conceptualización, sino que con medición. Y pienso medición en lo común porque, bueno, el modelo, por ejemplo, lo que está detrás de la lógica, el modelo factorial, que como que presentaste al final, claro, es como la diferencia entre lo común y lo único, y es como buscar comunalidades, ¿cierto? Entre diferentes indicadores. Ahí yo creo que hay un poquito menos de avance. Yo creo que en medición, o sea que el paso anterior que es como operacionalización y medición, ahí ya yo creo que se empieza como a desperdigar un poco y tenemos la dificultad que ciertos conceptos como que si pertenencia pueden ser medidos de forma muy distinta, y eso también muchas veces amenaza la posibilidad de construir más sistemáticamente y también comparar diferentes estudios. Y ahí hay que ser cuidadoso, porque muchas veces pasa que se comparan dos investigaciones y aquí, no, aquí la pertenencia tiene este nivel y en esta otra es mucho más alto, sí, pero está medida de forma distinta. Y eso como que se obvia a veces, se piensa que al mencionar algo, automáticamente está medido bien. Y ahí, según mi experiencia, yo apoyo de todas formas esa forma de aproximarse y de meterle un poco más de herramientas metodológicas al tema de la medición. Creo que es lo que hay que hacer. Si bien muchas veces los resultados distan de lo que uno quisiera, pero también es un riesgo yo creo que hay que asumir, porque ahí yo creo que se requiere mucho más el tema de la validez de las mediciones. Hay algunos artículos, de hecho, que han salido últimamente en la parte de sociología sobre el tema del estimando, algo así como, no sé si hay un artículo muy famoso que sale sobre el estimante, que es como que qué es lo que uno estima y cómo lo estima,
en términos de la variable dependiente, cómo está operacionalizada y medida la variable dependiente, y meterle como cabeza a eso, porque muchas veces, como decía, se pasa un poco de largo, entonces yo digo, voy a ver cohesión social y después veo los resultados, pero bueno, ¿y cómo finalmente qué es lo que hay? Digamos, ¿es una pregunta, es una batería? ¿Qué dice eso? ¿A qué población se le aplicó? Validez de las mediciones. Y ahí en términos como de interdisciplina, yo lo que sugeriría, o sea, yo creo que, al menos mi visión, pero yo creo que las disciplinas que están más familiarizadas con temas de medición dentro de las ciencias sociales, yo creo que es la psicología y la gente que hace educación. Yo creo que esas personas como que ahí saben, y no es trivial, porque claro, uno a lo mejor haciendo un curso de metodología dice, no, si igual se hace una encuesta, algún ítem, Likert, qué sé yo, listo. No, pues yo no sabe que hay gente que se dedica, o sea, toda la gente que hace psicometría, por ejemplo, como que igual hay muchas herramientas que a mí me parece que a veces tienen un poco más lejanas. Algo de vínculo menos nosotros tenemos en CODES con la gente que hace psicología social, que está un poquito más cerca. Yo creo que igual hay gente que sabe harto de medición y todos los avances que hay en temas de, o sea, más allá de análisis factorial, exploratorio, que sea, ecuaciones estructurales, clases latentes y todas esas cosas que ahora están un poquito más en boga, la verdad es que son, yo diría que son herramientas que como que aportan mucho. No es que haya que utilizarlas solamente porque suena así como fancy o están de moda y que aseguran más publicación, sino que porque de verdad yo creo que es como que dan otras perspectivas, también otra forma de mirar los datos. Así que por ahí yo veo como bastantes posibilidades de avance, como eso más en general. Eso de temas generales y ahora como más en específico, respecto como en la primera presentación, claro, yo creo que se establecen bastantes definiciones generales. Yo al principio me confundí porque pensé que finalmente iba a ser solamente una presentación conceptual. Claro, y al final, igual como que ustedes dicen, igual hemos trabajado, o sea, el otro igual es trabajo, pero en el fondo como que han trabajado en temas de como ya meterse a los datos, ¿no? Como operacionalización, y hay elementos ahí, me parece súper interesante, pero ahí como que me quedé con algunas preguntas también, porque no me quedaba tan claro si es que esta forma de aproximarse al tema de la cohesión barrial, que finalmente es como un modelo muy parecido de dimensiones y subdimensiones de lo que se hace a nivel de cohesión social, digamos, que en general cuando uno habla de cohesión social, como que la escala es como a nivel país, lo que siempre es como por defecto, puede ser otra, pero en general es como un agregado más grande. Y cuando se habla de barrial, no me queda claro si eran como esos indicadores con referencia explícita al barrio, o pueden ser también indicadores de cohesión social general, por ejemplo, no sé, como que confío en las personas, pero analizados solamente a una escala barrial. Yo creo que igual están las dos posibilidades. Y como decías también tú, Lula, como igual no podría, o sea, lo interesante es que sale esta como posibilidad de comparar también lo local con lo social, digamos, y tanta diferencia hay. Igual ahí se abre una agenda tremenda, encuentro yo, de investigación. Pero en términos como de operacionalización más específica de los indicadores, porque justo esa parte pasó más rápido, no me quedó claro si eran otros indicadores distintos o los mismos aplicados a una escala más pequeña o una mezcla de ambos, ¿ya? Y la otra pregunta que me quedó es que, claro, como justo nosotros ahora estamos a punto como de publicar un informe sobre temas de definición, digamos, y operacionalización de cohesión social para la CEPAL con datos nuestros de la encuesta del SOC, la longitudinal de COES. Nosotros ahí decidimos incluir como una propuesta, así como bien exploratoria, que no está en la definición original, no está en la CEPAL el tema territorial, nosotros la pusimos ahí, con resultados bien interesantes. Y ahí la pregunta que yo me hacía, claro, esto no sé si uno debería incluir como una dimensión más barrial dentro de un concepto de cohesión social más general, o sacarla de ahí, y en realidad como que el tema barrial es como es una forma de medición de esta misma batería tal vez, o esquema de cohesión social, pero a escala barrial. Y mezclar las dos cosas y pensé, en realidad como no sé si es tan buena idea. Bueno, el informe ya está, hoy día estoy corrigiendo la última parte, entonces ya fue ya, pero claro, no sé, creo que ustedes tienen más experiencia, probablemente se han hecho esa pregunta también mucho más que yo, como qué lugar en el fondo ocupa lo barrial como si es una dimensión más del concepto de cohesión social, o es una escala distinta y no deberían mezclarse las dos cosas para después poder comparar, porque claro, si tenemos, por ejemplo, cohesión barrial como parte de un concepto de cohesión social general y después tenemos otra cosa más específica, claro, al comparar igual hay cosas que están repetidas y claramente ahí como que se produce un problema para comparar la escala. Eso, bueno, como que ha abierto la discusión, me interesa mucho el tema de esa operacionalización a nivel barrial. Y también les quería preguntar a propósito de, claro, no he leído el de Urban Studies, a lo mejor está ahí, si tienen ahí también cosas más de medición, como el tema de las dimensiones, más como análisis, qué sé yo, como estructura latente de las baterías, la parte más como factorial. Creo que es igual es una forma como de aproximarse a los datos que como que entrega muchas luces y muchas posibilidades también de discusión y por supuesto validez de las mediciones, sin duda.
Así que esas preguntas me quedaron. En el segundo, claro, ahí, cuando yo diría que creo que lo entendí, creo que está un poquito más lejano al menos de cómo yo entiendo y mi aproximación a estos temas, que así como haciendo los disclosure, yo no tengo idea de estudios urbanos ni nada, como que tampoco mucho cohesión, trato de, igual me aproximo un poco más a ese tema, pero la parte más urbana y territorial lo miro afuera con mucho interés, pero nunca he hecho nada en ese tema, no he investigado ese tema. Entonces yo creo que ese tenía un lenguaje yo creo un poquito más disciplinar, esa expresión me dio, sin duda por los autores y la aproximación que tenía. Y ahí, justamente con el tema de las formas de sociabilidad, cuando se mencionó eso como concepto igual bien central, ¿cierto?, en el modelo, claro, lo que yo me preguntaba si este tema de las formas de sociabilidad no era en realidad la presencia un poquito más escondida de lo que nosotros conocemos más asociado a cohesión social que estaba ahí, y si era eso, tal vez una cosa más conceptual y como de aproximación más de herramientas conceptuales para abordar este tema, ¿qué tanto ayudaba a esto como tratar de como montarlo más sobre el paraguas, bajo el paraguas del tema cohesión, o mantener esta otra como, no sé, pues como etiqueta de formas de sociabilidad, que a lo mejor yo creo que igual eso siempre hace mucho más sentido, ¿no? Depende de la comunidad disciplinar a la cual uno esté conversando, ¿no? A lo mejor, claro, no sé dónde estaba publicado esto, pero parece que igual era algo urbano y a lo mejor ahí, no sé, yo no sé por el lado más de estudio urbano, cómo llegue, cómo entra el tema de cohesión en esas discusiones, que tanto aporta, ¿no? Si es algo nuevo, algo más o menos conocido, el tema más de cohesión barrial, o tal vez una parte muy pequeña de toda la investigación que se hace en el urbano. Imagino que, claro, imagino que no es mainstream, pero también lo desconozco. Pero claro, a mí me pareció como interesante cómo se mencionaban algunas cosas que eran muy similares a lo que había en los otros esquemas de cohesión social, pero se llamaban de manera un poco más distinta. Sí, bueno, además ahí también pensé que era, o sea, pensaba mientras escuchaba tu presentación, Felipe, que era igual una tremenda oportunidad, así súper virtuosa, como que se buscó, se están como juntos, y ahora más juntos ahora en este espacio, y como que se ve como este tipo de instancias, encuentro que igual es, como que están saliendo cosas que son súper novedosas, encuentro yo, en literatura a nivel internacional. De hecho, el vínculo con cohesión y territorio, al menos de lo que yo conozco, de los proyectos más tradicionales de cohesión, el radar, el Scanlon Monas, que sé yo, todo esto como proyectos más internacionales. En la parte territorial no está como identificada como algo más, como tan así específicamente. De hecho, como estaba recién, en esta consultoría que hicimos para la CEPAL, donde ellos desarrollaron un modelo conceptual de cohesión y nosotros tratamos de traducirlo y operacionalizarlo con nuestros datos, lo territorial no estaba ahí. O sea, no existía esa dimensión. Entonces, igual es interesante que comiencen a aparecer y como que abren es como que uno dice, como que abre una pregunta y surgen un montón de posibilidades, distinciones, y me parece igual fascinante. O sea, como encuentro que una agenda de investigación muy, muy motivante y que se puede hacer tremenda contribución a partir de las cosas virtuosas que están saliendo por acá. Ya, y en el tercero, estoy diciendo en realidad, esto es como por lo que yo me quedé, pero de las cosas tal vez lo que más me interesó. Claro, el tema de que había mencionado también algo en la presentación de Gabriela María Luisa, el tema de esta distinción entre lo más simbólico, ¿cierto?, y lo más concreto. Claro, ahí yo encuentro que es una discusión que igual yo conozco harto por el tema de los estudios más actitudinales, que supone que tienen una dimensión más cognitiva, ¿cierto?, más afectiva, y una dimensión más práctica, como más de acción. Pero finalmente eso, cuando uno lo ve, es bien crítico, porque cuando uno lo ve plasmado en gran parte de la investigación social, esa dimensión que es más comportamental o más concreta, en este caso, de lo que realmente las personas hacen, ¿no? Finalmente, igual se mide mediante encuesta y es como que está bastante cercano a la opinión. O sea, en rigor, si uno quisiera como que alguien, como sentar a alguien a mirar ahí, si es que la persona en realidad se encontró con alguien cuando salió a comprar, es como, entonces, como es muy autorreportado, tenía esa dificultad, y ahí me perdí un poco también con la parte de medición, si es que había solo medidas de autorreporte o había como algo más que permitiera abordar, yo creo, esa parte más de dimensión concreta de una forma así como más, eh, no diría convincente, porque al menos a mí me convence, pero que pudiera como lidiar tal vez con esa crítica que siempre se hace en la parte más comportamental. O sea, y tampoco es que haya que resolverla, porque gran parte, o sea, todos los estudios, para qué decir ciencia política, toda la parte comportamental, estudios de comportamiento de voto, todo eso, le preguntan a la gente, claro, cuando preguntan a la gente acá en Chile,
el 70% de la gente o el 80% fue a votar el domingo, como cuando fue una elección, pues uno sabe que algo ahí no calza por autoselección, en fin, muchas razones, hay mucho error de medición también ahí. Así que yo creo que esa parte de la dimensión concreta claro, como que me hizo un poco más de ruido. La simbólica no, está como bien cubierta, eso como que creo que hay más material ahí y más respaldo. Sí. Y la última yo creo que me concentré mucho en la parte más de medición. Igual encontré súper interesante esos efectos como que son distintos. Y además que estaban muy bien representados en la tabla de regresión, como que una variable afectaba a una, después a otra, no recuerdo bien cuál era cuál, me perdí un poco esa parte más rápida. Pero ahí como que en el fondo cuando un criterio es pragmático, es como que si funciona es verdad, y como que uno ve que igual, como las distinciones igual se dan, y es como me parece que una avenida súper interesante también para seguir avanzando el tema de la parte más perceptual, actitudinal personal que están ahí en la tabla. Paréntesis más como quería también mencionarlo en temas de formato, porque yo encuentro que siempre en temas de presentación, bueno, acá en este espacio como más así familiar, tal vez no tanto, pero igual tenía como un timing súper restringido, 15 minutos, muy similar a la conferencia. Y yo últimamente, por ejemplo, en conferencias como que evito presentar tablas de regresión, porque es muy difícil como mostrarle los resultados, pero igual acá como que propusieron como tecnología, como que estaba así como, esta es una, y aparecían como marcaditos, todo con colores. Encuentro que fue muy fácil de seguir, porque cuando aparece la tabla yo digo, ya, bueno, como que después si me interesa la pido, pero acá era como muy fácil, no sé si hicieron un taller de eso acá, porque era como en las dos presentaciones estaba, pero la verdad que fue súper bueno, me pareció como un tremendo avance en temas de mantener conectada la audiencia, aún con resultados cuando vienen los modelos más explicativos, multivariados, que son difíciles, porque yo como de transmitir en una charla tan corta, y quedo como esa parte yo súper bien. Eso no en términos de formato. Creo que eso por ahora, o sea, creo que es interesante el tema de la discusión, como que me quedo súper contento y agradecido por la posibilidad de invitar, y cuando uno lo invitan a comentar igual como que trata de meter más cabeza, entonces yo creo que también se aprende mucho más, y súper motivado también por lo que está pasando acá en este espacio en temas de conexión y cómo viajan, digamos, ciertos conceptos y herramientas entre diferentes también disciplinas, aproximaciones a un mismo problema, así que nada, me parece súper como una beta súper fructífera, como lo que está pasando por estos lados. Así que eso, felicitaciones y muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por los comentarios. Yo creo que nos propone varias ideas o varios como puertas que a lo mejor se puede profundizar en nuestros propios presentaciones o trabajos. Tenemos todavía un tiempo del coloquio hasta las 5 en punto, que ahí sí tenemos que cerrar. Así que yo le ofrecería la palabra a alguno de los que presentó a propósito de lo que decía Juan Carlos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama harto la atención, que la hemos conversado con Lula, con Gabriel, es esta idea de cómo afecta una escala a la otra. O sea, si es que son finalmente dialogantes o no, o a lo mejor son dos cosas separadas que no tienen mucho que ver y que se deberían medir de manera también separada, o si son consecutivas. Yo creo que ahí hay una beta que es bien importante de seguir analizando. También la de la discusión respecto de un poco el título de esta cosa, ¿no? Como qué es y cómo se mide, para que conversemos sobre lo mismo. Una de las inspiraciones de hacer este coloquio fue un poco eso. O sea, tú notaste que era imposible no notarlo, en el fondo que tenemos como gente cambiada, ¿no?, en los diferentes equipos, pero por lo mismo, de repente nos dábamos cuenta que en diferentes trabajos se estaba conceptualizando o midiendo de manera distinta, y era un poco contradictorio que después apareciéramos diciendo cosas diferentes en dos papers distintos. Entonces, Claro, sí. también tenía como un espíritu de aunar criterios o de conversar un poco sobre la misma cosa. Entonces, quizás podemos partir, Lula, con esa reflexión que hacía Juan Carlos, con esa pregunta sobre la relación entre las dos escalas, y mientras tanto podemos ver algunas preguntas que hay en el chat y ofrecer también a los que están acá, como los que están haciendo patria, podríamos decir, en la presencialidad, ¿no? Porque hay varios también en el Zoom, también les agradecemos mucho la convocatoria. Así que, Lula, y después podemos abrir... Y bueno, el punto que mencionan ambos es muy clave, porque desde el punto de vista, estoy pensando más que nada desde el punto de vista COES,
hay un aspecto, nosotros somos centro de conflicto y cohesión, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una reflexión que tiene que ver con cómo se han activado ciertos espacios donde hay una demanda, ¿verdad? Movilización, e incluso cómo se ha ido promoviendo ciertas formas de articulación a nivel barrial, y cómo eso ha tenido, ¿no?, cierto impacto en, por ejemplo, en este tipo de dimensiones, ¿no es cierto? Es decir, que puede impactar, por ejemplo, en mayor participación, mayor orientación en el bien común local, etcétera, ¿ya? Y, bueno, desde luego ya hemos visto que eso ha ido pudiendo escalar, por ejemplo, a nivel de participación política a nivel social, ¿no es cierto? El proceso constituyente no lo tiene súper claro. Entonces, me parece súper importante tener, que podamos pensar en una agenda, eventualmente una agenda común entre los dos centros, ¿verdad? De tratar de pensar un poco estas relaciones de ambas escalas en el tema de cohesión, que tiene todas estas dimensiones, ¿verdad? De la identidad, de la participación, de la organización, del común, de la norma, ¿no?, etcétera. Un poco en esta lógica más como de agenda común, ¿no? Desde ver si van para el mismo lado, ver si una afecta sobre la otra, ver cuándo se separan, ¿no es cierto? Porque realmente es un aspecto que creo que nos debería tener preocupados. En el sentido positivo, pero también en el sentido de avisorar escenarios futuros a nivel país, ¿ya? O sea, porque en el fondo la literatura igual dice que muchas veces cuando uno vea mucha cohesión social en un territorio, no necesariamente eso es algo que uno pudiese estar celebrando a toda costa, ¿no? O sea, también podría ocurrir que se estén acaparando ciertos recursos, pero no necesariamente en sectores privilegiados, a lo mejor se podría estar distanciando de otros territorios, ¿no es cierto? O distanciando de preocupaciones a nivel social por esta representación más local, etc. Entonces, yo simplemente decir que me parece fascinante que este tema haya aparecido, y que sería una oportunidad si es que ambos centros, pensando en lo sustentable, ¿no es cierto?, se pudiera proponer una agenda común como para poder ver este diálogo entre lo social y lo barrial o lo local. ¿Puedo agregar algo? Más concretamente con una... bueno, gracias por los comentarios, Juan Carlos. A mí me parece, o sea, de verdad lo que hemos estado trabajando como en la línea de geografía, que lógicamente la cohesión social es distinta a la cohesión barrial. Y es interesante que se analice de manera distintiva porque son comparables, digamos. Y porque la comparación teóricamente tiene ciertas implicancias. Por ejemplo, cuando uno ve estudios sobre segregación, habitualmente la segregación es contraproducente con la cohesión societal. Entonces, una forma de capturar segregación, por ejemplo, sería viendo los datos. Y algo que nosotros vimos en el paper, o sea, lo que mostramos desde el artículo de Urban Studies fue solamente la parte operacional, como la definición, qué sé yo. Pero eso es un estudio que además muestra que lo que es por el título de cohesión como privilegio es que los grupos socioeconómicos más altos están más cohesionados. ¿Claro? Entonces eso es interesante. Entonces, quisiera agregar otra cosa. Nuestra propuesta se basa más que nada en referencia al BAT, ¿sí? Confianza en residentes, vínculos con residentes, identificación con residentes. Aun cuando, y lo que hicimos, por ejemplo, en el artículo fue identificar formas de cohesión barrial. Y que esto se conecta un poco con tu segunda inquietud, como que hicimos un análisis de correspondencia múltiple y vimos como distintas formas. Después clusterizamos luego del análisis de correspondencia y vimos formas de cohesión barrial. Que es una forma igual de ver empíricamente una estructura latente detrás de esta cohesión barrial. Ahora estamos trabajando en algo distinto y lo estamos viendo como en indicadores, ¿no? En un trabajo donde estamos relacionando reputación, estigma residencial, cómo afecta la cohesión barrial. Sí, donde está Quentán también, Javier. Entonces, creo yo que, lo tenía acá anotado, es en referencia al barrio, lógicamente. Ahora sería interesante analizar también las percepciones respecto de la sociedad. ¿Y por qué es interesante? Porque en el fondo eso ya se transforma en un estudio como de efecto barrio. Digamos, en qué medida algunas condiciones residenciales
podrían afectar la cohesión, la percepción, el apego societal que tengan las personas residentes, ¿no? Mira, re interesante. Que algo hicimos de eso en el artículo de Urban Style. También vimos que las personas que viven en sectores como más privilegiados, hay más cohesión barrial, específicamente en aspectos que aquí ya fueron mencionados, como la identificación, la confianza, y algunos tipos de sociabilidad son muy fuertes en los sectores más privilegiados. Es menos claro en cuanto a los vínculos más fuertes y la participación. Ahí es como más, se entra en ciertas áreas grises y depende un poco cómo se mide, qué sé yo. Y yo creo que lo más interesante sería comparar, o sea, como la cohesión barrial con la cohesión social, porque teóricamente no debiesen estar del todo conectados. O sea, mucha cohesión barrial debiese afectar negativamente, teóricamente, la cohesión social. Entonces, como que eso es algo que, bueno, en algún momento pensando también en la colaboración que se puede producir, eso sería algo muy importante de hacer. O sea, Gracias, Gabriel. Margarita quería hablar. Ya, tenemos a alguien en el Zoom y después Nicolás que levantó la mano acá. ¿Das la palabra a Margarita para que prenda la cámara? La tengo prendida, Perdón, no te veo acá. la tengo prendida. Ahí está. Ahí sí. Ya. Oye, bueno, soy Margarita Green, soy profesora de arquitectura, estoy en el CEDEUS, ¿ya? Y fui parte del último estudio que se presentó, el que presentó Emilio. Oye, pero primero que nada felicitar porque encuentro fantástico este encuentro fantástico que nos encontremos COES y CEDEUS. Y claro, cuando tú decías, Juan Carlos, esto de que te llamaba la atención, bueno, yo te digo que yo encontraba, a mí me llamaba la atención que nos hubiéramos juntado antes, porque el nuestro, ¿no es cierto?, se centra en el urbanismo, y el urbanismo, si algo tiene como, lo que quieren mejores ciudades. Ustedes lo que quieren también es una sociedad que se refleje en buena parte hoy día en ciudades. Por lo tanto, nuestro fin es como muy parecido. Y como nosotros, y lo que me encantó también ver es que en general, por ejemplo, me parece que era en la primera presentación que mostraban el trabajo, en que partían en ese cuadrito, era de un estudio que lo presentó, ¿quién lo presentó? No fue Felipe, pero Felipe estaba en todo en el primero, que el cuadro que presentaban, que ponía como el entorno construido y las características como sociodemográficas, las dos que derivaban en la forma de sociabilidad, y de ahí en la pertenencia barrial, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quería, bueno, primero que nada, que me gustó mucho es que todo esto concuerda muchísimo con la forma que lo estamos viendo nosotros, pero también nosotros tenemos como algunos aspectos que agregarle que encuentro que sería súper interesante conversar. Por ejemplo, la forma como yo lo he visto en el último tiempo, y lo hemos discutido en el grupo, es que cuando hablamos esto de la forma de sociabilidad, ustedes después le hacen como una flechita, que esa es la que genera el sentido de pertenencia. Los resultados nuestros, de alguna manera, tienen ahí una diferencia de que se producen tanto el entorno construido como las características sociodemográficas tienen un efecto muy importante, son como las características estructurales, pero que afectan lo que yo llamaría, como arquitecto y urbanista, cohesión social. Pero esa cohesión social se manifiesta, según yo, por un lado, en como prácticas sociales, que podríamos decir que son estas formas de sociabilidad, y por otro lado, en esta sensación de pertenencia. Entonces, mi sensación hasta el momento es que estamos hablando de barrio, a nivel de barrio, totalmente, porque creo que después voy a abordar eso de la diferencia entre esta cohesión a nivel de barrio o a nivel de ciudad. Encuentro que lo fascinante del estudio sería entender que esta cosa que es la cohesión social, que todos sabemos que es súper difícil de definir, que es multivariable, multi de todo, tiene muchos mecanismos. Y probablemente en los distintos grupos y en los distintos entornos construidos y en el Himalaya o etcétera, se va a dar con un mecanismo distinto. ¿Y por qué no en distintas partes de Santiago? Lo que importa es que eventualmente se genere esta búsqueda por el bien común, que es parte de la descripción. Entonces, lo que yo te diría que ahí viene como la relación que veo con la cohesión social a nivel de ciudad. Me daría a mí la impresión, o sea, mi hipótesis sería que si bien la forma de sociabilidad entre distintos barrios tienen a nivel barrial, tienen mecanismos distintos, a lo mejor un mecanismo tiene, qué sé yo, en los barrios cerrados, otro mecanismo en los campamentos y otro mecanismo en los conjuntos de vivienda social,
probablemente si tú agarras una muestra completa vas a encontrar como una variable latente, que sería que la gente que tiene una cohesión social barrial positiva va a tener más propensión hacia una cohesión barrial a nivel de sociedad. Cosa que no es necesariamente, a ver, lo que estoy tratando de llegar es que creo que a través de distintos mecanismos tú puedes llegar a este mismo bien común, dependiendo cuál es la escala, ciudad, o sea, ese es un poco el tema que me encantaría plantear como para discutirlo, encuentro que da para súper conversarlo, lo estoy dando así como una hipótesis en este momento. Y especialmente eso tiene que ver con la segregación, porque cuando alguien decía lo de la segregación, que obviamente que se relaciona, pero también sabemos que, qué sé yo, por ejemplo, en Río de Janeiro hay segregación social en la favela, está al lado de los barrios, en los barrios formales, y tiene una cohesión social súper fuerte, sin embargo no tiene ninguna cohesión social con el barrio lateral, son dos como mundos aparte. Pero y los mecanismos creo que son distintos, pero el fruto de esta búsqueda del bien común a nivel barrial sí puede identificarse como una variable latente a nivel ciudad. Esa es un poco mi propuesta para seguir conversando. Pero en todo caso, la idea de que estemos conversando en un mismo ámbito, COES y CEDEUS, me encanta. Así que eso. Gracias, Margarita. Estaba Nicolás y luego Lucho y Javier. Javier está en el tema. Acércate un poco mejor o habla fuerte, porque el micrófono es ambiental, pero nunca tanto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las presentaciones. Mi nombre es Nicolás Venezuela, yo soy de la Universidad Técnica Federico Santa María y también parte de acá de CEDEUS. Y bueno, iba a comentar otra cosa, pero solo me quedé con lo último que dijo Margarita y pensaba como, bueno, que igual en política y el deporte uno cohesiona teniendo enemigos, ¿no? Entonces como que me imagino que ese es un diálogo también interesante de los del lado, los del otro lado con nuestra propia cohesión. Yo más bien estudio infraestructura y desigualdad, entonces no soy experto en eso, pero estoy fascinado para como ayudarme a escribir los próximos papers en la parte de marco conceptual. Pero hemos estado, gracias a la encuesta que tiene CEDEUS, uno de los ámbitos que yo estudio es el tema de infraestructura de reciclaje y la costumbre, ¿no? Digamos, la práctica de separar basura, ¿cierto? Entonces, hemos estado trabajando con parte del equipo de CEDEUS en en poner distintas variables relacionadas con los papers que se presentaron acá, como variables dependientes, o sea, como variables independientes, más bien como factores incidiendo en esa actividad. Y ahí, como yo más bien ocupo conceptos más bien desde la economía, yo diría que la conceptualización es mucho más laxa o relajada, por así decirlo. Y el tema de la confianza, en cuanto al reciclaje, aparecen economistas y más en el ámbito de las ciencias ambientales, bastante el tema como de la idea de confianza, por ejemplo, asociado a la confianza en la economía, o la confianza en el ir del país, o el nivel de bonanza. ¿Por qué? Porque se asume que hay, digamos, patrones de consumo que luego inciden en esto que estamos estudiando nosotros, que es el reciclaje, que están asociados a eso. Me hacía la pregunta yo de los barrios, más bien para preguntarle su opinión, ¿no? Como de qué tanto esto de cómo va el país también se siente en los barrios, ¿no? Y cómo interactúa eso, más allá de la cohesión social y el problema, no sé cuál es, como de conflicto versus cohesión, esta cosa de determinados momentos, cuando uno escucha la palabra, particularmente en la última presentación de Miguel, está el tema confianza. Yo creo que la gente cuando más escucha de confianza es como en los indicadores económicos cuando sale en la tele. Entonces, como un poco esa cierta percepción de confianza en el país, vinculado con estos temas a lo mejor un poco más estructurales o a veces un poco también mediáticos, qué sé yo, pero ¿se sienten los barrios o no? ¿Y cómo ven esa dimensión también en esta discusión también, que a veces es más contingente, no necesariamente tan como estructural y permanente? Gracias, Nico. Está Lucho y luego Javier, y después vamos a dar la palabra a Juan Carlos y a algún expositor. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Juan Carlos. Bueno, primero que nada, felicitar por el espacio. Creo que es súper interesante el poder dialogar sobre un tema en el cual hay convergencia de dos conductas, por lo tanto me parece súper importante eso. Y
también adhiero la idea de María Luisa, eso de generar una agenda común, porque creo que tenemos que avanzar en conjunto. Pero a mí me quedó dando vuelta harto lo que dijiste tú, Juan Carlos. Yo soy geógrafo, así que el tema de las escalas territoriales me parece que es súper interesante. Y sobre todo un tema tan complejo como es el tema de la cohesión social, ¿cierto? Donde la cohesión del barrio, la cohesión de la ciudad y la cohesión de un país, considerando, ¿cierto?, estas tres escalas territoriales, no necesariamente tienen que ser un juego de suma cero, ¿cierto? Es decir, no influyen entre sí de una manera súper compleja. Y en ese sentido, a mí me gustaría no sé, poner más pelo a la sopa, como se dice, en el sentido de que si nosotros, por ejemplo, analizáramos la cohesión social a la escala de la ciudad, deberíamos considerar otras esferas de sociabilidad también, no solamente la esfera del barrio, digamos así, como el espacio más íntimo en términos de las escalas territoriales, sino que también considerar la esfera de la sociabilidad, por ejemplo, en el mercado del trabajo. Esto me parece que es importante, sobre todo cuando estamos hablando de una ciudad que es un gran mercado del trabajo, y la de los servicios urbanos fundamentales, el transporte, la educación, la salud. Y lo llevo a esa discusión porque, considerando un artículo de Ruben Katzman, ¿cierto?, cuando habla él plantea, ¿cierto?, en un artículo o la pérdida de la cohesión social de las grandes ciudades de Latinoamérica provocadas por la segmentación en estos tres, o el aumento de la segmentación en estas tres dimensiones de la sociabilidad. Entonces, me gustaría plantearlo ahí, como dejarlo como para ver qué opina Juan Carlos, y también generar como un aspecto de discusión sobre este tema de la escala. Y probablemente, perdón, con esto cierro. Y probablemente también, si nosotros sumamos, ¿cierto?, nos pasamos a la escala del país, entrarían otros aspectos, ¿cierto? Por eso que me gusta esta idea, ¿cierto?, de que la cohesión social no es un juego de suma cero entre las tres escalas. Bien. Gracias, Luis. Javier, si puedes prender tu cámara. ¿Nos escuchas, Javier? Sí, que tenía en el bolsillo el celo. Ya, ahí estoy. Estoy en la cocina. Ya, también quiero bueno, primero que nada saludar la instancia y sobre todo que se tome como una perspectiva analítica y no normativa, porque no hay cosa que me canse más que los discursos del ministro de Vivienda hablando de cohesión social y de que estos proyectos van a producir de la nada cohesión social, cuando en realidad es pura normatividad, la verdad. Y obviamente esto aporta muchísimo más que eso. Y en el mismo sentido del lucho de meterle pelo a la sopa, hay un tema que me queda dando vuelta, y también soy parte de uno de estos papers, pero obviamente nunca lo metí en ese momento, pero ahora me interesó por las conversaciones que se dio, y el tema que aquí estamos solamente viendo relaciones entre personas y personas, pero por ejemplo no entre personas e instituciones. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué pasaría con la cohesión social en un mismo nivel socioeconómico en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Corea del Norte, en Alemania, en Suecia, en Inglaterra, en Argentina, en Bolivia, con distintos tipos de infraestructura, y cómo, infraestructura social me refiero, y cómo las instituciones moldean de esa manera esa cohesión social? En Argentina están llenos de centros de barrio por todos lados, en Cuba tienen los consejos de defensa de la revolución por todos lados, para hablar del tema de la escala, en Nueva Zelanda tienen todo un tema de la cohesión social fuertísimo, sobre todo con el tema de la pandemia, en donde hay una promoción nacional de la cohesión social, sobre todo en un liderazgo Jacinda Ardern, y además a un tema súper local, en donde los barrios han estado súper cohesionados a propósito de la pandemia. Entonces, por ahí lo que dice Gabriel podría tener sentido en Estados Unidos, de que mucha cohesión barrial por la segregación no se corresponde con una cohesión nacional, como un país súper fragmentado en lo social, entre ricos, pobres, negros, blancos, latinos, etc. Pero para el caso de Nueva Zelanda no lo es. En el caso de Nueva Zelanda uno podría llegar a decir que hay mucha cohesión barrial y hay mucha cohesión nacional. Entonces, ahí creo que el factor institucional es súper importante. Cómo las instituciones que llegan a los barrios proveen, posibilitan que haya cohesión, o al contrario, los dejan botados y no hay cohesión. O sea, y ahí en el sentido de que puede haber también mucha segregación, pero segregación desintegrada o fracturada socialmente completa. O sea, los barrios de Santiago que fueron votados desde la erradicación son los barrios más desintegrados de todo, y ahí están obviamente súper segregados, pero el nivel de cohesión social es bajísimo. Versus, como lo decía por ahí
Andrés, los barrios que pertenecen a las operaciones sitio, que tienen una historia, una entidad, etcétera, que ahí tienen como una cohesión que viene como de origen, digamos. Entonces, claro, habría que ver como quizá otra dimensión más, la quinceava, como hizo Juan Carlos Castillo, que es este vínculo con la institución y cómo las instituciones pueden posibilitar o perjudicar también la cohesión en ciertos contextos nacionales, locales, escala, etc. Eso, muchas gracias por la instancia. Gracias, Javier. En honor al tiempo, voy a tomar como el control del coloquio y le voy a dar la palabra a Emilio, que la tenía solicitada, después a Juan Carlos para aprovechar una especie de cierre a propósito de la conversación y agradecerles a todos la asistencia y los dejo invitados a las 5:30, el lanzamiento de la encuesta, el SOC 2021. 2021. Con datos post-estallido, post-pandemia. Con datos post-estallido y post-pandemia. Así que eso viene después de las 5:30. Emilio y después Juan Carlos. Sí, algunos comentarios así como breves. Yo veo que tenemos como varios niveles de coincidencia, quizás hay ciertos matices a veces como conceptuales o de etiquetas, como mencionaba, pero veo harta concordancia en general entre todas las investigaciones. Respecto a lo que tú decías, al menos nosotros lo que nos había pasado era que en aquellos barrios de mayores ingresos había una mayor cohesión simbólica, pero poco uso, poco encuentro. Y al contrario, en los barrios de menores ingresos, mayor encuentro, pero una percepción negativa, digamos, del barrio y de la comunidad, y una cohesión más bien práctica, ¿cierto? Entonces, un cierto confinamiento, al parecer. Y ahí también retomo un poco lo que decía Margarita de la escala, y que también mencionaba Luis. Yo creo que son múltiples, no es solamente el barrio y soltamos la ciudad, sino que Margarita también lo mencionó cuando dijo lo de las favelas, ¿no? Tenemos ahora este cambio en la escala de segregación que se da en algunos sectores, y por lo tanto también hay una especie como de, digamos, una escala meso, ¿no? que está entre el barrio y la ciudad. No le llamemos comuna quizás, porque suena como muy político-administrativo, pero entre barrios que están cerca, ¿no? Y ahí también, en el fondo, volviendo un poco a lo de Luis, era esto de estas otras dimensiones que se podrían ir sumando en distintas escalas. Y yo creo que iba un poco por la distinción que hace Schiffer y Van der Noort respecto a que comienza a entrar una dimensión más bien distributiva, que a lo mejor ahí comienza a entrar un poco la dimensión institucional también. ¿Cómo conciliar? No lo tengo claro, pero cómo esta otra dimensión comienza a jugar un rol más preponderante a escalas quizás mayores. Eso. Bien, gracias, Emilio. Entonces, presentamos 4 estándares y vamos a terminar con un quinto. Así que, Juan Carlos, si puedes hacer un comentario final. No, o sea, claro, surgen muchas buenas ideas, encuentro yo, de considerar diferentes aspectos y aristas de todo lo que se está conversando, e integrarlas también, y sobre todo, yo creo, pensando en esta posibilidad de colaboración más concreta, para pasar de lo simbólico a lo más concreto entre CDU y COES. Y yo creo que en el marco de esa colaboración, yo creo que algo que depende de la estructura que tenga, hay que ver. Pero creo que igual sería bueno establecer como de todas las ideas que hay acá y que otras que puedan surgir, en el fondo cómo uno puede ordenar eso también y priorizar y jerarquizar un poco qué va antes y qué va después. Yo creo que igual hay ciertas cosas que uno podría decir, sí, este tema como es interesante, pero para llegar allá tenemos que dar un par de pasos antes previo. Yo igual insisto en temas sobre todo como de medición, que igual es bien fundamental eso para poder en el fondo después comparar peras con peras. Pero en fin, yo creo que eso igual tiene que decirse a nivel como más de hacer una agenda como en conjunto y que eso como que pueda tener una cierta planificación y producir ahí a futuro con una cierta expectativa de contribución en diferentes modelos, espacios, seminarios, libros, no sé, pero yo creo que igual hay que pensar algo en ese sentido para no perder como el momentum, digamos, que se está dando en estos sectores. Eso, y otra cosa que me queda dando vueltas, sobre todo en las intervenciones, me da la impresión que, bueno, se resaltó al principio en la presentación de María Luisa con Gabriel, del carácter multidimensional de la cohesión. Aunque eso yo creo que está reconocido en todos los textos, yo creo que nadie dice que la cohesión es una sola cosa, en ningún texto contemporáneo es como que es un fenómeno multidimensional, cosa que, claro, suena bien, pero es un tremendo problema, porque sería ideal contar con un indicador y eso es, entonces, y se abren la posibilidad de múltiples dimensiones y subdimensiones, pero en fin, no es unidimensional, sino que al menos tiene dos, que es la más minimalista que conceptualización, que es de Chan, ¿cierto? Que es como horizontal y vertical, y ahí empiezan a aparecer otras más.
pero aún así, a mí me da la impresión que cuando se hace referencia al concepto de cohesión, esto podría ser una investigación también en sí, lo que más surge o lo que se conceptualiza más internamente es el tema más horizontal. Yo creo que tiene que ver, cuando se habla de cohesión, como que automáticamente yo creo que se piensa mucho más como en temas de pertenencia y vínculos, más que el tema, por ejemplo, de bien común, normas, participación, adición más cívica, ¿cierto? Como que puede ser interesante hacer como un cierto mapa de eso, qué es lo que surge, qué es lo más saliente. Me parece que es eso. Y yo creo que igual tiene un riesgo como, en el fondo, a pesar de reconocer el carácter multidimensional, al final cuando uno está hablando de una forma mucho más unidimensionalmente. Y a mí me parece que la otra dimensión, sobre todo tal vez por el tema que más que sea la María Luisa, por temas más contingentes, el tema con más político, así, una cosa que igual es interesante incorporar en la investigación, que creo que esa dimensión de la cohesión social, que es como más del tema de las normas, participación, sobre todo a nivel de barrio, y como también esa dimensión se relaciona con las otras dimensiones y además a diferentes escalas, me parece súper interesante como mantenerla, porque como que se empieza a diluir, esa es mi impresión, como que se habla mucho más de los vínculos, y yo creo que ya, es igual, es interesante conocerlo, sin duda, es parte de la cohesión social, pero lo otro también, pues, o sea, sobre todo a nivel de las preguntas de instituciones o las diferentes esferas, esa dimensión como más, si no quiero ser más política, pero es como más de el bien común, las normas y la participación, temas más de qué es ser un buen ciudadano, por ejemplo, esas cosas así, creo que es importante que no se pierdan de vista, creo que hay un riesgo ahí que se vayan como diluyendo. Eso nomás. Bien. Muchas gracias, Juan Carlos, de nuevo por participar. Vamos a seguir en contacto y gracias a todos y a todas por participar acá y en el Zoom. Nos vemos media hora en el lanzamiento del sol.